Capítulo 36. No hizo falta mayor estímulo para los guerreros de las tierras invernales. Libres del temor a los dementores, los arqueros ya estaban disparando flechas sobre los gremlins. Los entrenadores caninos dirigieron sus escobas hacia el suelo y soltaron los arneses, dejando a los perros aterrizar a poca distancia del suelo. Los perros se lanzaron al ataque con ladridos feroces y alegres. Un instante más tarde se les unían los guerreros de Aldric alzando espadas y hachas para golpear a los gremlins entre cortantes gritos de guerra. 15 hombres aterrizaron sobre la piedra, abriendo la formación en abanico y echando a los gremlins de encima. «Prepárate», gritó Sabiras a Harry, que dudó apenas un segundo antes de lanzarse en picado hacia el suelo al ver un espacio despejado junto a la piedra. Una docena de hombres le siguieron desde el cielo, con las espadas y escudos preparados para impedir que ningún gremlin llegara hasta Harry cuando éste pudo, por fin, poner pie en el terreno helado. Se tomó un instante para liberar a Cornamenta de su voluntad, dejando al Patronus lidiar con su última orden de rodear en círculos la batalla, antes de volverse hacia la inmensa piedra. Firmemente plantado en el suelo, Harry dirigió su varita hacia ella, consciente solo a medias de los hombres que luchaban en torno a el Wingardium Leviosa. Gritó, y la inmensa piedra pareció cobrar vida. Los zarcillos y runas grabados en su superficie ardieron repentinamente, mientras su soporte se elevaba obedientemente en el aire. Esta vez, no obstante, Harry sintió su enorme peso y se tambaleó a causa de la sensación. A diferencia de la otra piedra que había elevado, esta parecía extraña, vinculada a la tierra de alguna forma, y la tierra no deseaba soltarla, pero Harry se concentró con el corazón acelerado, y canalizó todas sus fuerzas en aquel peso, ordenándole que se moviera, rogando a la tierra que la dejara ir. E increíblemente, la piedra obedeció, flotando silenciosamente en el aire hacia el enorme pozo de la desesperación que ahora estaba cubierto por una nube de dementores a los que estaban forzando a entrar en el acado paso que daba Harry sobre el suelo cubierto ahora de sangre. Sus pies se hundían en terreno helado, como si él mismo se hubiese tornado inconcebiblemente pesado. Le dolía el cuerpo a causa de la carga de la piedra, pero su mano no tembló, su magia no desfalleció, ni siquiera cuando un chorro de líquido rojo le dio de lleno, procedente de los guerreros y gremlins que luchaba a su alrededor. En 2 ocasiones oscuras siluetas se cernieron sobre él, para ser alejadas por grandes escudos de metal que le protegían justo a tiempo. Sus piernas temblaban, sus pies dejaban hondas huellas en el suelo a medida que daba cada uno de los dolorosos pasos que le conducían al pozo. Lejos de él podía ver el lobo y el perro plateados acelerando en un círculo en torno a la abertura del pozo, las llamas del fénix conduciendo al último de los dementores de vuelta a la tierra. Era como si el propio aire estuviese lleno de los aullidos de los condenados. Cada paso que avanzaba hacía que el toque helado de la desesperación se aguzara en el alma de Harry. Los WYARMS. Gritó alguien. Vienen los WYARMS. Y Harry escuchó un lejano sonido de siseos que le resultaba vagamente familiar. Sigue adelante, Harry. Le gritó otra voz, Sirius quizás. Ya casi está, y Harry se obligó a empujar, a forzar a la piedra a hacer su voluntad, a sus piernas a moverse pese al terrible peso que ahora parecía aplastarle. Solo fue vagamente consciente de que algo había cambiado en la batalla, que había algo distinto en los gritos que lanzaban los hombres mientras un nuevo horror se les tiraba encima. Harry ni siquiera podía apartar la mirada de la piedra mientras el último de los dementores desaparecía tierra adentro. 5 pasos más, se tambaleó, dirigió la piedra hacia adelante hasta que por fin se cernió sobre el pozo, las fieras runas latiendo ahora claramente al ritmo de su corazón. Con un movimiento de varita, el sello cayó estrellándose contra el pozo y haciendo temblar todo el terreno circundante. No obstante, Harry podía notar, conectado como estaba a la piedra y a la tierra, una terrible presión de oscuridad bajo el sello tratando de apartarlo. Un rugido de voces siseante estaba haciéndose mayor por segundos. Supo que tenía que sellar la piedra antes de que la oscuridad volviera a liberarse. La propia tierra parecía estar esperando algo, una palabra de mando por su parte, de rodillas, puesto que sus piernas eran incapaces ya de soportar su propio peso. Harry volvió a alzar la varita, concentrado en uno de los antiguos hechizos fijantes que recordaba de una de tantas tardes de largos estudios en compañía de Hermione Terra Fascicillum Protego. Gritó. Una brillante luz brotó de su varita y dio de lleno en las ardientes marcas, cegándole con su brillo centuplicado. Y entonces fue como si la propia tierra se alzara y abrazara la piedra sello, enroscándose en torno a ella de forma casi amorosa y arrastrándola con dureza contra el polvo. Un golpe de tambor resonó, solitario,
sacudiendo el lugar. Tras él vino un silencio y una quietud sobrecogedores. Debilitado por aquel sonido, Harry se derrumbó contra la inmensa piedra, incapaz de sentir ya la oscuridad que trataba de huir de las entrañas de la tierra. La piedra, el pozo, los dementores, todo callaba al fin. Solo entonces, tras una docena de aspiraciones ansiosas de aire, pudo Harry percatarse que la batalla seguía en torno a él. Los gritos siseantes no habían sido silenciados junto con los dementores. Levantó la cabeza para mirar alrededor, poniéndose en pie con dificultades. Sabiras, Sirius y Dimas estaban en torno a él, con las armas en las zurdas y las varitas en las diestras, protegiéndole de algunos gremlins rezagados que aún trataban de pasar a través del resto de guerreros. Sin embargo, la mayoría de aquellos monstruos habían dejado el combate. En cambio, los guerreros que no podían marcharse hasta que Harry estuviera de nuevo subido en su escoba, estaban luchando contra docenas de enormes serpientes negras que habían bajado de la montaña durante el combate. Al principio Harry pensó que eran basiliscos, pero sus miradas no parecían paralizar a aquellos hombres que intentaban alejarlos con sus afiladas espadas. Las serpientes eran inmensas y se erguían sobre ellos como dragones carentes de alas, atacando a velocidad vertiginosa a cualquier cosa que se moviera, ya fuera un hombre o un gremlin. Rodeaban el ejército de hombres de forma similar a cómo los Patronus habían hecho lo propio con los dementores, obligándoles a retroceder y estar cada vez más apretados unos contra otros, para poder comérselos como desearan. Los arqueros, que todavía continuaban volando, no parecían estar teniendo más suerte, sus flechas no parecían ser más que una ligera molestia para las inmensas criaturas. Solo las llamaradas que brotaban de las varitas de Sabiras, Dimas y Sirius parecían tener algún efecto, apartando a las serpientes durante un breve tiempo, hasta que conseguían superar el dolor y regresaban, guiadas por una especie de locura insaciable. Mata. Destruye. Aplasta a los portadores de la sombra. Estaban siseando, animándose unas a otras. El golpetear de sus colas hacía temblar el terreno y derribaban todo cuanto tocaran. Incluso los gremlins habían abandonado la batalla, aterrorizados sin saber dónde podía estar su escoba. Harry se alzó como pudo, dirigió la varita a su propio cuello y gritó: «Sonorus». Entonces se volvió hacia los gigantescos WYRMS negros. «Deteníos». Aulló, con la voz tan amplificada por el hechizo que aquel siseo fue como el retumbar del trueno. Trepó a lo alto de la piedra sello. «Basta. No nos ataquéis». Sus palabras tuvieron un efecto paralizador tanto en hombres como en los WYRMS. Los guerreros no podían entender lo que decía, pero temblaron al oír el idioma Parcel, mientras que las serpientes se detuvieron atónitas, sus enormes cuerpos negros deslizándose hacia atrás y arqueándose hacia arriba, las cabezas volviéndose para mirar al joven que estaba erguido en solitario sobre la piedra sello. Docenas de lenguas bífidas se agitaron en el aire, probándolo. Aquellos fríos ojos negros no se separaban de Harry. Alrededor de él los hombres pararon sus ataques, sus respiraciones eran agitadas y exhaustas. «¿Qué truco es este, portador de sombras?», siseó uno de los WYRMS, agitando la cola de tal forma que inmensas peñas surgieron disparadas y rodaron lejos de él. «No es ningún truco», respondió Harry, rogando internamente que las fuerzas le duraran lo suficiente como para no desplomarse. «¿Por qué nos atacáis? No hemos entrado en vuestro territorio, vosotros trajisteis las sombras para que devoraran nuestras almas», siseó la inmensa serpiente. El resto de criaturas susurraron también, desafiantes. «Recordamos bien a los portadores de sombras que alzaron las piedras para destruir nuestros nidos. No os permitiremos traer más sombras a nuestro mundo». Harry se estremeció, horrorizado. Siempre había sabido que los dementores devoraban almas humanas, pero ignoraba que también tomaban las de otras criaturas. Ni siquiera se le habría ocurrido pensar que una serpiente pudiera saber lo que era un alma, y mucho menos que temiera perderla. Los gremlins, en cambio, no habían sido afectados en modo alguno por los dementores. «No fuimos nosotros quienes trajimos las sombras», les dijo Harry, dándose cuenta de que la palabra sombra indicaba en Parcel a los dementores. «Venimos de un nido distinto. Y no hemos venido a levantar más piedras, sino a cerrar el pozo que estaba abierto. Hemos devuelto a las sombras al interior de la tierra, y puesto la piedra de nuevo en su lugar. Vuestras almas están a salvo». Las serpientes sisearon inquietas, alejándose pero sin dejar de rodear a los guerreros, probando el aire con sus lenguas bífidas una y otra vez. «Mirad a vuestro alrededor», les ordenó Harry.
¿Acaso veis el agujero del que provienen las sombras ahora? ¿Sentís las sombras en vuestra alma? Se han marchado. Nosotros no somos vuestros enemigos. Ante sus palabras, las serpientes efectivamente parecieron buscar con la mirada algún pozo. ¿Las sombras se han ido?, preguntó una, dubitativa. Si un reptil pudiera sonar esperanzado, este lo estaba. Las sombras se han ido, confirmó Harry. ¿Y el nido que las despertó?, preguntó otra. Sabiendo que no había traducción posible para la palabra ministerio, y suponiendo que aquellos hombres que habían abierto el pozo habían muerto de todas formas siglos atrás, Harry simplemente dijo: ese nido ha desaparecido también, y no volverán. Yo no lo permitiré. Esto pareció bastar a los WYARMS. Como si fueran uno solo, se volvieron y se marcharon deslizándose, dirigiéndose de nuevo a la montaña. Se detuvieron brevemente, miraron a los hombres, y entonces, para gran asombro de todos los presentes, hicieron una reverencia al unísono, bajando las cabezas en forma de diamante en dirección a Harry. Entonces desaparecieron de la vista velocísimamente entre las piedras de la montaña. Solo transcurrió un instante antes de que los gritos de victoria se alzaran entre los guerreros, auténticos aullidos de alegría e incredulidad. Harry, increíblemente cansado, volvió a derrumbarse, consciente solo a medias de las manos que le sujetaban, de las voces que le llamaban. Trató de alzar la mirada, creyó ver por un momento el rostro de Sabiras sobre el suyo con los ojos negros llenos de preocupación, la boca de su esposo moviéndose para formar palabras que no pudo oír. Y entonces Harry suspiró y se deslizó hacia un lado, derrotado al fin de puro agotamiento. Severus sujetó a Harry antes de que se diera contra el suelo. Rimas y Sirius se pusieron a su lado. Tenemos que sacarle de aquí, les dijo por encima del rugido victorioso de los demás. Rimas llamó a las escobas rápidamente, gritando órdenes a los guerreros que se subieran a ellas. Fue Aldrich quien logró hacerse oír, instando a sus hombres a que recogieran a los muertos y volvieran a volar antes de que volvieran los gremlins. Ahora que los WYARMS habían marchado, Sabira se montó en su propia escoba, tomando a Harry de brazos de Black. Colocó su capa envolviéndoles a ambos, aferrando a Harry apretadamente contra su pecho con una mano mientras la otra sujetaba el mango del vehículo. Una vez preparado, se elevó rápidamente, con Black y Lupin cada uno a un lado. El resto de los presentes montaron sus propias escobas y se alzaron lejos del suelo sangriento. Debajo quedaban los restos de una auténtica carnicería. Sabiras no miró atrás, notaba cómo Harry temblaba entre sus brazos y apretó aún más su abrazo. El chico estaba agotado mágicamente. Sabiras estaba algo herido, sobre todo magulladuras y algún arañazo, pero también tenía una profunda marca de garras en su antebrazo izquierdo que debería ser tratado pronto. Rimas y Sirius tampoco habían salido indemnes del encuentro, aunque el hombre lobo parecía estar mejor que los demás. Sirius estaba apretando un trozo de capa a la manera de una compresa contra su costado. Sabiras supuso que estaría intentando evitar que sangrara alguna herida. En cambio, Harry parecía ileso. Los tres hombres se habían unido a los guerreros de Aldrich en la tarea de pararles los pies a todos aquellos gremlins que se abalanzaban contra Harry, recibiendo los ataques que le tenían por blanco mientras el chico cargaba la inmensa piedra levitando. No era sorprendente que el chico estuviera mágicamente agotado. Sabiras no había podido creer a sus ojos cuando había visto flotar aquel monolito. Pero la mayor parte de su asombro provenía del hecho que el chico hubiera utilizado para ello un Wingardium Leviosa. Casi había gritado de frustración cuando había oído a Harry lanzar aquel hechizo, maldiciéndose internamente por no haber explicado el encantamiento apropiado con el chico anteriormente. Lupin también se había vuelto horrorizado al oírle, y Sabiras supo que los dos tenían la culpa. Por miedo a dañar la autoconfianza del chico, no le habían puesto en duda la noche anterior y sin embargo, increíblemente, de forma imposible, la piedra se había alzado del suelo pese a que el Wingardium Leviosa tenía una limitación de peso. Harry debería haber usado un Leviosa Maximas, un hechizo de séptimo curso que Sabiras hubiese debido saber que el chico no podía conocer todavía, pero la verdadera sorpresa vino cuando Harry selló la piedra. Durante el tercer curso se estudiaban de forma intensiva hechizos de bloqueo y sellado, así que no se le había ocurrido preguntarse cuál iba a utilizar Harry, simplemente había asumido que Black, Lupin y él mismo deberían añadir sus propios encantamientos a los de Harry cuando todo hubiese acabado, evitando así que la mayoría de magos pudiesen soñar siquiera con volver a levantar la piedra, pero de nuevo Harry le había sorprendido, usando un hechizo que jamás había oído antes al repasar el encantamiento en su cabeza, traduciendo las palabras que había oído y rememorando la oleada de magia que todos habían notado pasar cuando la piedra sello había sido colocada en su lugar.
Sabiras tuvo que sacudir la cabeza. El chico había pedido literalmente a la propia tierra que sujetara el sello en su sitio. Harry lo había ordenado, y la tierra había obedecido. Nadie podría volver a quitar la piedra nunca más, e instantes más tarde le había visto erguirse sobre la roca, pálido y delgado, con la armadura resplandeciendo en la pálida luz de invierno mientras se enfrentaba a los inmensos WYRMS que se alzaban como torres por encima de él. Sabiras había creído por un momento que su corazón iba a detenerse. No podía entender cómo había podido permanecer allí sin miedo, hablando en aquel lenguaje extraño hasta que las serpientes no solo habían detenido su ataque, sino que le habían hecho una respetuosa reverencia. Los Gryffindors, o al menos el que tenía entre sus brazos, eran una raza aparte. Sintió que el chico se agitaba, y de inmediato apretó su abrazo, inclinándose para hablarle directamente al oído. «Estate quieto», le dijo. «Estamos sobre una escoba. Si te mueves demasiado, podrías caerte». El chico se tranquilizó de inmediato. Sabiras pudo notar cómo los músculos de sus muslos, bien entrenados debido al Quidditch, se tensaban en torno a la escoba cuando Harry ajustó un poco su postura. «¿Estás herido?», le preguntó el chico, con la voz ronca de tanto gritar en Parcel. «Estoy bien», le aseguró Sabiras, viendo cómo el joven giraba la cabeza para buscar a Rimas y Sirius con la mirada. «Y ellos también. Solo tenemos heridas superficiales». «¿Cuántos hombres hemos perdido?», preguntó entonces. Sabiras suspiró, deseando que por una vez aquel hombre no se sintiera tan responsable. «No lo sé», respondió. «Pero lo ocurrido hoy será considerado una gran victoria, y en toda justicia lo es. Perdimos a muchos menos de los que podrían haber caído si tú no hubieras detenido a los WYRMS». Y entonces no pudo evitar enredar una mano en el oscuro cabello de Harry, manteniéndole la cabeza erguida mientras le susurraba al oído. «Lo hiciste bien, Harry. Olvídate del resto». Harry se volvió para mirarle. Aquellos ojos verdes parecieron indagar en Sabiras, agitándole el corazón como nunca antes le había sucedido, en busca de algo en su interior, de alguna respuesta para una pregunta que no se había llegado a formular en palabras. Un instante más tarde Sabiras contuvo el aliento. Harry había llevado su mano a la mejilla del maestro en pociones, y con dedos temblorosos había reseguido su piel. Aquellos dedos helados dejaron un rastro de fuego en ella. Y entonces, Harry suspiró y se relajó entre sus brazos, satisfecho de dejarse abrazar. El viaje finalizó en silencio. Las familias que aguardaban a los guerreros surgieron a su encuentro, invadiendo las almenas y el campo que había delante de la fortaleza de Bifrost. Sabiras posó su escoba entre el caos que hubo cuando el ejército que se posaba en tierra. Vítores, saludos, aullidos de desespero por las muertes de los caídos, ayudando a Harry a desmontar de ella. Rimas y Sirius estuvieron allí en un abrir y cerrar de ojos, ambos acercándose para tocar al muchacho que les abrazó antes de que todos ellos fueran llevados de nuevo al interior de los muros del fuerte. Sabiras consiguió un rincón relativamente tranquilo entre aquel jaleo, donde se dispuso a revisar las heridas de los otros dos hombres. La herida del costado de Black era profunda, pero no grave. Lupin no tardó ni un segundo en desnudar hasta la cintura a Sirius y ponerse a limpiar el corte, para luego dirigir su varita hacia él y vendarle mágicamente lo mejor que pudo, pues aunque había pociones suficientes siendo repartidas por los sanadores de la fortaleza, había heridos de mayor gravedad para los que eran más necesarias. Para sorpresa de Sabiras, Harry le obligó a sentarse, para luego arrodillarse ante él con la varita apuntando a la herida de su antebrazo. Unos cuantos hechizos limpiadores y uno de desinfección más tarde, el chico se puso a vendarle la herida. No era demasiado profunda, pero necesitaría de alguna poción para tratarla. Cuando regresaran a casa uno tras otro, los guerreros fueron pasando ante ellos, felicitándoles, dándoles palmadas en la espalda y llamándoles por su nombre. A Harry, en cambio, le saludaron con la mano derecha cruzada ante el cuerpo, con el puño golpeando el pecho, agradeciéndole la victoria. Harry, extrañamente callado, solo le sonrió, pero sus ojos parecían pertenecer a alguien mucho más viejo que él. Alric y Asgeir, que solo habían recibido heridas menores, les fueron al encuentro al final. Alric llevaba unas cuantas pociones pimetónicas, que les repartió a los cuatro. Las bebieron agradecidos, y Sabiras vio que, por fin, un leve color regresaba a las mejillas de Harry. «No sé cómo podremos agradeceros esto nunca», sonrió Asgeir. «Esta noche habrá una gran celebración. Lo ocurrido pasará a la historia como una de nuestras más grandes batallas. No podemos quedarnos», Asgeir le dijo Sabiras. «La desaparición de Harry ya debe conocerse en el ministerio».
Debemos regresar antes de que el señor oscuro sepa que él está aquí. Ya lo había supuesto, asintió Asgeir. Alric os conducirá a casa. Si salís ahora, llegaréis al barco antes de que anochezca. Todos se levantaron. Asgeir se volvió hacia la muchedumbre que había en el gran salón. Mi gente. Les gritó. El ruido se acalló, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Hoy hemos ganado una gran batalla. Sus palabras fueron recibidas con aclamaciones. Los hombres golpearon con los puños o con el pomo de sus espadas los escudos, mientras las mujeres daban golpes a las largas mesas de madera que llenaban el salón. Tenemos una deuda con estos 4 hombres que han luchado junto a nosotros. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Era extraño para Sabiras recibir aquellas alabanzas. Miró de reojo a Lupin y Black. El primero parecía tan incómodo como él mismo, pero Black sonreía ampliamente y saludaba a la muchedumbre, a sus anchas con aquella atención. Harry, en cambio, se dedicaba únicamente a mirar a la gente con una extraña calma que parecía impropia de su edad. Cuando por fin murió el ruido, Asgeir se volvió hacia Harry y le tendió la mano. Para gran sorpresa de Sabiras, cuando Harry la tomó, Asgeir la sujetó entre sus 2 palmas e hincó la rodilla ante ellos. Todos los hombres y mujeres del salón hicieron lo mismo, quedando únicamente Harry y los otros 3 en pie. Cuando la guerra venga, Harry Potter proclamó con voz sonora, llámanos. Las tierras de invierno lucharán bajo tu estandarte. Que así sea, que así sea. Repitieron todos los presentes. La magia de un juramento mágico fue sentida por todos, potente como un huracán. Sabiras miró fijamente a Harry, atónito y preguntándose si el joven entendería que las tierras de invierno le acababan de jurar fidelidad, pero al parecer Harry había comprendido parte de lo que había presenciado, ya que inclinó la cabeza hacia Asgeir en señal de respeto. Me honra vuestra confianza, dijo en voz baja. El silencio reinaba en el salón, y todo el mundo le escuchó. Gracias. Asgeir se levantó entonces y la multitud les aclamó. Hombres y mujeres se acercaron de nuevo para darles la mano de nuevo. Entre el gentío, Sabiras intercambió miradas con Rimas y Sirius, viendo en sus ojos la misma preocupación que él sentía en su propio corazón. Al parecer, no importaba lo que hiciera, el mundo estaba empeñado en lanzar a Harry al centro de la tormenta. Y ninguno de ellos podía evitarlo. Capítulo 37. Lucius Malfoy nunca había destacado por su paciencia, pero en los últimos días ésta se había puesto a prueba hasta el exceso. No obstante, sus rasgos estaban congelados en un gesto impasible, sabiendo que aunque no fuera el centro de atención en este evento, tenía sus propios observadores. Para empezar, su hijo Draco le miraba intensamente, en busca de una pista que le permitiera adivinar cómo actuar en aquella extraña situación. Lucius se quedó al extremo de la plataforma sobre la cual el profesorado de Hogwarts solía hacer sus comidas, contemplando cómo el ministro Fudge y otros candidatos eran manipulados de forma experta por Dumbledore y sus secuaces. El gran comedor estaba repleto de gente, no solo a causa de los estudiantes que habían regresado la víspera de sus vacaciones, sino también por arouras y prensa que representaba a todos y cada uno de los periódicos de Gran Bretaña. Si el chico que vivió desaparecía, raptado según decían los rumores, iba a ser la noticia del siglo. Al menos, hasta que la semana siguiente ocurriera algo que hiciera que tal acontecimiento pareciera risible por comparación. Lucius había tenido una pequeña entrevista privada con el ministro Fudge cuando uno de los espías de como decía el funcionario, de sus ayudantes le había informado de que algo le había ocurrido a Potter. Dumbledore había estado hablando con varios miembros del Wizengamot y del departamento de Arouras. Una docena de candidatos cuyos espías, o mejor dicho, ayudantes también les habían informado de lo ocurrido, habían seguido a Fudge, generando el caos a su paso en el ministerio. Lucius había ido también, con la esperanza de conseguir información útil sobre la situación. Su primera idea había sido ir directamente a contarle a Lord Voldemort que Potter podía estar perdido. Lo malo era que no estaba seguro de ello. Oh, por supuesto que algo estaba sucediendo. Al parecer Lord Brand de las Tierras de Invierno había llevado a Potter a alguna parte, pero Lucius no tenía la menor idea de dónde era. Y aunque Dumbledore parecía férreamente convencido de que había que recuperar a Potter, estaba dificultando tremendamente la labor a todo aquel que intentara descubrir a dónde podían haber llevado al chico, incluyendo a los Arouras cuyo trabajo hubiese sido encontrarle. No había pasado mucho rato antes de que todo aquel jaleo se trasladara a Hogwarts, para interrogar a los testigos según Fudge. En la escuela la historia se había tornado aún más intrincada. Los 3 únicos testigos, 2 de los Weasley y la chica sangre sucia Granger, parecían a todo efecto víctimas de un hechizo estupidificador,
puesto que eran incapaz de dar una respuesta clara a nada que los preguntaran. En cuanto a los profesores, McGonagall declaraba que Potter estaba en Alemania, Flitwick aseguraba que estaba en Francia, Sprout afirmaba que estaba en Rusia, y Hagrid tuvo el descaro de decir que se lo habían llevado a Hawái. El único lugar que no había sido sugerido ni una vez eran las tierras de invierno, lo cual significaba, por supuesto, que era el lugar más probable en el que podía estar el chico. Pero sin pruebas exactas, incuestionables, seguras, Lucius no se atrevía a llevar a Voldemort tal información. Se estremeció ante la idea de presentarse ante Lord Voldemort ahora mismo. Aún sufría un ligero temblor en el brazo izquierdo tras la última ocasión en que había tomado la iniciativa y tratado de lograr el favor del Señor Oscuro. Unos segundos más bajo la maldición Cruciatus y hubiese sufrido daño en el sistema nervioso de forma permanente, y posiblemente hubiera enloquecido. En realidad, todavía no sabía siquiera que había hecho mal cuando Voldemort había regresado, sentía disgusto por el cuerpo en el que se había visto atrapado, realmente, sus rasgos reptilianos resultaban repugnantes. Lucius había comenzado a buscar una poción que le hiciera recobrar su forma humana en toda su gloria pasada, y tras numerosos gastos, había triunfado al fin. Extrañamente, durante el tiempo que le había tomado a Lucius encontrar la poción restauradora, Voldemort parecía haberle cobrado aprecio a su nuevo aspecto. El Señor Oscuro seguía tornándose cada vez más reptilesco, o así se lo parecía a Lucius cada vez que le veía. Cuando le había presentado la poción, explicándole sus efectos, Voldemort había montado en cólera, destruyendo la poción y casi matando a Lucius en el proceso. Era imposible negarlo, el Señor Oscuro estaba completamente loco, y cada día aumentaba su enajenación. Todos se habían percatado de ello, incluso Bellatrix, que apenas estaba cuerda a su vez. Y cuanto más ido estaba Lord Voldemort, más se apartaba de ellos. Todos sabían que estaba planeando algo grande, pero nadie sabía qué era. Había adquirido otros sirvientes, no mortífagos, sino cosas distintas, oscuras. En 2 ocasiones Lucius le había visto pasear por los jardines de su fortaleza en España, acompañado de figuras cubiertas por capas y capuchas negras. No se trataba de dementores, pero de alguna manera producían una sensación parecida, una sensación espantosa. Su mera presencia llenaba a Lucius de horror, y tras todos los años que llevaba practicando las artes oscuras no es que fuera precisamente un aleñique asustadizo. No le hacía ascos a la sangre y la tortura, incluso al asesinato ocasional. Total, ¿quién iba a echar en falta a unos pocos mugles? Pero algo más estaba teniendo lugar, algo peor que unas cuantas muertes. Algo en lo que estaba seguro que no quería tomar parte pero que podía hacer. Aquello no era lo que había querido cuando se había unido a los mortífagos. Voldemort era entonces un líder carismático, un rey entre los hombres. Lucius, como tantos otros, había deseado a alguien a quien seguir, alguien fuerte, grande, sin miedo, que les guiara a la victoria, alguien que ordenara de nuevo las cosas en el mundo mágico, que les devolviera su justo lugar en la sociedad en vez de obligarles a inclinarse y ceder ante patéticos mugles. Incluso ahora, estaban intentando hacerles pasar por el aro. El primer ministro Mugle había propuesto la ley de registro mágico, que obligaría a todo mago y bruja de Gran Bretaña a registrarse en el ministerio, como si fuesen animales que necesitaran licencias para existir. Por algún ridículo motivo, el Ministerio Mágico estaba considerando acceder a ello en vez de simplemente suavizar las cosas con los mugles. Lucius ni siquiera entendía por qué debían ser tan amables con el gobierno mugle, pero la mera idea de agachar la cabeza ante ellos hacía que le entraran deseos de asesinar a unos cuantos de ellos y Lord Voldemort se había reído al oír las noticias. Se había reído. Como si le pareciese gracioso, como si encajara a la perfección con sus planes, o como si ya no tuviese importancia en el gran esquema de las cosas. Lucius no lo entendía, nadie lo hacía, aquello era lo que se suponía que estaban combatiendo. Pero Lord Voldemort, atrapado en su propio mundo, ya no parecía preocuparse por aquellas cosas. Todo sueño, toda esperanza que Lucius hubiese tenido de restaurar la antigua gloria del mundo mágico se estaba derrumbando ahora a su alrededor. Se sentía atrapado, sin posibilidad de escapar. Todo cuanto podía hacer era mantener una cierta influencia en el ministerio a través del chantaje y el soborno. Para colmo, con las elecciones tan próximas y ningún candidato firmemente a la cabeza, no estaba seguro de a quién debía apoyar. Como tantas otras veces, deseó con todas sus fuerzas que Sabiras no les hubiera traicionado. Sabiras siempre había sido su confidente,
siempre dispuesto a discutir cualquier proyecto que Lucias estuviese considerando, siempre haciendo de abogado del diablo y viendo la contra de todo. A la luz de los acontecimientos, Lucias se percataba de que realmente no estaba ejerciendo de abogado del diablo, sino que Sabiras realmente había intentado manipularle para que cambiara su punto de vista, pero ¿por qué? Era incapaz de entenderlo, aún menos que todo lo demás. Siempre había asumido que Sabiras, como todos ellos, sentía atracción por el poder. Voldemort era el medio que les permitiría conseguir aquel poder, o al menos lo había sido hasta que la locura le había consumido. ¿Por qué iba Sabiras a abandonarles para seguir a Dumbledore, un hombre que nunca sería un líder real? Dumbledore era feliz en su escuela, manipulando el mundo desde las sombras, y no mostraba deseo alguno de lanzarse al núcleo del problema y cambiar algo realmente. Y no obstante, Sabiras había vuelto la espalda a todo para ir con él, casándose con aquel Gryffindor ridículo enamorado de las escobas de carreras. ¿Qué podía haberle prometido Dumbledore, aparte del propio Potter? A Lucias le hizo gracia la idea, involuntariamente. Era improbable que Sabiras hubiese sido conmovido por una cara bonita, o un culo bonito. Ya puestos, Lucias volvió la mirada hacia el gran salón, el ministro hablaba sin parar y la prensa apuntaba todo cuanto decía. La señora Bones, quizás su rival más conocida, trataba de poner un mínimo de orden en las declaraciones. Lady Marla Davenport y Alexander Mulburn, otros dos candidatos a ministro, hacían cuanto era posible para hacerse oír. Mulburg había llegado a sugerir que el único curso de acción posible era invadir Hawái, al parecer, había aceptado la historia de Hagrid. Davenport en cambio decía que era imprescindible aplicar sanciones a la importación de Alemania y Rusia. Aparentemente, nadie creía que Francia pudiese tener relación alguna con el secuestro. Viscount Blackburn, un pariente lejano y olvidado de los Black, estaba apostando por una campaña epistolar contra Lord Brand, y Dulcinda Marsaund estaba intentando convencer a todos de que aquello era el preludio a una nueva invasión vikinga. Cada vez que dos o más candidatos parecían a punto de ponerse de acuerdo con algún curso de acción, Dumbledore o alguno de los suyos murmuraba algo que les hacía discutir de nuevo. La conclusión que Lucias extraía de todo ello era que Dumbledore creía que, fuese lo que realmente estaba ocurriendo, que el ministerio se implicara solo estropearía las cosas más. Estaba intentando ganar tiempo. Lucias sospechaba que Falle sabía más de lo que daba a entender. El ministro había mandado venir a Connor Stark, el líder de uno de los equipos más importantes de Arouras. Sus hombres se estaban reuniendo, formando un grupo aparte de los niños del comedor. Lucias supuso que Falle estaba planeando enviarlos directamente a las tierras de invierno para recuperar a Potter, solo estaba esperando a tener a la prensa comiendo de la palma de su mano para ello. Rita Skeeter abandonaba al ministro a través del salón. Lucias pudo ver a Arthur y Maali Weasley sentados a la mesa de Gryffindor con sus hijos. En cuanto les había llegado la voz del rapto de Potter, todos los Weasley habían venido a Hogwarts para estar con los más pequeños de la familia. Lucias tuvo que admitir que sentía una intensa punzada de celos cuando veía a Arthur sentado entre sus 7 hijos, todos sanos y lozanos. Él siempre había querido más de un hijo, pero Narcisa había rehusado tenerlos. Y teniendo en cuenta que Narcisa debía ser la mujer más frígida de la faz de la tierra, Lucias podía considerarse afortunado por haber tenido a Draco siquiera. Maali Weasley podía no estar a la altura de Narcisa en cuanto a apariencia y clase, pero al menos no rechazaba sus deberes maritales. Arthur pilló a Lucias mirándoles, y rápidamente Lucias le dedicó un gesto de superioridad al hombre, puesto que, bueno, eso era lo que tenía que hacer. Más allá de los Gryffindor, pudo ver a Draco siguiendo el intercambio, y volviéndose a su vez para alzar la nariz con desprecio ante los Weasley. Lucias sospechaba que Draco no tenía ni la menor idea de por qué se mofaba así de ellos, excepto por el mero hecho de que fuesen Weasleys, por supuesto. Y entonces captó algo imprevisto cuando la mirada de Draco se dirigió al segundo de los Weasley, el domador de dragones, si Lucias no recordaba mal. Su pálido hijo enrojeció de forma impropia y apartó los ojos rápidamente, mientras el otro chico alzaba la vista y le guiñaba el ojo. Bien, diablos, pensó Lucias. Cuando había ocurrido eso, fue entonces que la puerta del gran comedor se abrió, y toda la sala se quedó en silencio. 4 hombres cruzaron el umbral y entraron en el salón. Lucias frunció el ceño, por supuesto reconoció a la primera a su traicionero amigo Sabiras Snape, vestido de cuero de Wyvern y con la espada envainada a la espalda. Tenía un aspecto salvaje y agitado, casi como un Gryffindor, con el cabello enredado en descuidados mechones, pero no había confusión posible respecto al perfil patricio que poseía.
Otro de los hombres, también vestido en oscuro cuero rasgado por la batalla, era sin duda Rimas Lupin, cargando una inmensa maza de guerra en una mano. Aquella demostración de fuerza recordaba demasiado a Lucias la naturaleza del hombre lobo, como si el brillo ambarino de sus ojos, que relucían por efecto de las antorchas, no fuese suficiente. En ocasiones se preguntaba si los partidarios de Dumbledore estaban locos por dejar en libertad a aquel hombre lobo, sin saber qué tipo de infección podía transmitir. El tercero era inmensamente alto, de cabello dorado y llevaba la armadura de cuero y pieles propia de un vikingo de las tierras de invierno. Tenía que tratarse de uno de los hombres de Brand, pensó Lucias, quizás el desaparecido marido de Lady Diana Snape Brand en persona. La mujer aún ahora estaba ocupando el lugar de Sabiras en la mesa presidencial, pero fue la cuarta figura la que llamó la atención a Lucias poderosamente. Vestido con una resplandeciente cota de mallas, con brazales y protecciones de metal en brazos y piernas, Harry Potter no se parecía nada al niño que Lucias recordaba. No había vuelto a hablar con él desde el desastre del diario de Riddle, solo le había visto brevemente la noche que Lord Voldemort había regresado, y el chico había cambiado enormemente desde entonces. Las gafas había desaparecido, el cabello estaba más largo, era un poco más alto, pero lo que dejó atónito a Lucias fue la expresión de sus ojos verdes. Había poder en aquella mirada, un poder tranquilo, aprisionado y oculto, pero que pudo captar claramente. Siempre se había sentido atraído por el poder, había sabido reconocerlo en sus más oscuras expresiones y formas, y este chico tenía un poder que Lucias jamás hubiera adivinado. Había crecido en él a escondidas, había brotado bruscamente, le había sido entregado por fuerzas extrañas, o siempre había estado allí. Debía haber poseído algo para vencer a Voldemort cuando era un bebé, pero porque Lucias no se había percatado de ello hasta ahora. Sería solo una ilusión causada por la luz. Tuvo que admitir que resultaba atractivo, deliciosamente atractivo. Quizás sí que Sabira se había marchado únicamente a causa del chico. Harry, muchacho. La voz de Dumbledore le sobresaltó a todos al quebrar el silencio. El anciano se movió con fluidez entre la gente hasta llegar ante el chico, al que tomó de ambas manos. Gracias a Merlín que has vuelto. El alivio del director fue evidente para todos. Lucias resopló, realmente, Potter era la niña de los ojos de Dumbledore. Estoy bien, señor, le tranquilizó Potter en voz baja. Señor Potter, exclamó Fudge, adelantándose también. Lucias imaginaba que debía estar bastante desconcertado debido a la interrupción de su discurso. Había estado explicando a la prensa sus planes para rescatar al joven Harrow. Creíamos que le tenía retenido como prisionero. Al ministro no se le daban bien los imprevistos, y parecía furioso por el retorno de Potter. Aquella actitud era un error táctico, pensó Lucias. El chico miró hacia la prensa, fijando un segundo la vista en Rita Skeeter antes de devolver su atención a Fudge, y su respuesta fue esperar 3 días y luego realizar una rueda de prensa. Preguntó directamente. Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala. Fudge se detuvo y tartamudeó, indignado. Lucias tuvo que contener la sonrisa, el chico era tan abierto que resultaba insolente. Incluso las comisuras de los labios de Dumbledore se torcieron levemente hacia arriba ante aquellas palabras. Las operaciones de rescate requieren planificación y tiempo, señor Potter. Protestó Fudge. Potter asintió, solemne, me alegra que mi familia no tuviese ese problema. Entonces señaló a Sabiras y a Lupin. Lucias se preguntó qué pensaría Sabiras sobre el hecho de que se le incluyera en una familia integrada entre otros por un hombre lobo. Sorprendentemente, Sabiras no abrió boca. Quizás se le había contagiado la oscura enfermedad del lobo. El gesto de Potter, no obstante, había atraído la atención de Fudge hacia el cuarto hombre que les acompañaba, y los ojos del ministro se abrieron desmesuradamente cuando se dio cuenta al fin de que debía tratarse de uno de los hombres de Brand. Chasqueó los dedos para llamar a sus arouras, indicando a Connor Stark que se adelantara. Stark, arreste a este hombre, pero antes de que los arouras pudieran dar un paso, Potter se interpuso entre el extranjero y ellos. No declaró simplemente. Los arouras se detuvieron en seco. Fue una demostración de poder que Lucias no había esperado, y que le hizo entrecerrar los ojos, pensativo. No había estado presente en la batalla del verano anterior que había costado tantas vidas, pero había oído muchas historias posteriores al respecto. Tras lo que Potter había hecho, había pocos arouras dispuestos a levantar una mano en su contra, órdenes del ministro o no. El chico era un Harrow a sus ojos, señor Potter. Protestó Fudge. Nos dijeron que Brand de las tierras de invierno le había raptado.
Este hombre es su hijo. Está usted, se equivoca, ministro, le interrumpió Potter. No fue más que un malentendido. Fudge frunció el ceño. ¿De veras?, inquirió. Y el ataque contra los hijos del señor Weasley, y contra la señorita Granger, también fue un equívoco. Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia los mentados. Lucius vio cómo los tres chicos miraban fijamente a Potter antes de que Ron asintiera sonriente. Si Harry dice que fue un malentendido, entonces fue un malentendido. Las dos chicas asintieron rápidamente, completamente de acuerdo. Lucius tuvo que sacudir ligeramente la cabeza ante la lealtad que inspiraba aquel chico. Era obvio que no tenían la menor idea de lo que ocurría, pero estaban más que dispuestos a aceptar la palabra de Potter sin vacilar, sin más prueba que su palabra. Fudge volvió una mirada furiosa hacia Dumbledore. No estaba dispuesto a marcharse sin arrestar a nadie. Tal cosa le hubiese hecho parecer un inútil Albus. No estoy dispuesto a permitir que este asunto se silencie. Si se ha cometido un crimen, es mi deber. Se ha cometido un crimen, ministro, interrumpió de nuevo Potter, atrayendo la atención de todos. Los miembros de la prensa no dejaban de sacar fotos y tomar notas. Durante siglos, las tierras de invierno pidieron ayuda al Ministerio de Magia, y el ministerio les ignoró. Si esto no es un crimen, no sé qué podría serlo. Lucius no tenía la más remota idea de a qué se estaba refiriendo Potter, pero por la mirada que asomó a los ojos de Fudge pudo adivinar que él sí sabía de qué iba todo aquello. Fudge podía ser un líder inepto, pero era un político consumado. Supo al instante que la presencia de la prensa ya no era una baza a su favor. No sé qué es lo que está pasando aquí, pero debo insistir en que hablemos ahora mismo del tema y resolvamos cualquier malentendido que haya tenido lugar. Albus, si eres tan amable de mostrarnos un lugar privado donde podamos interrogar a estas personas. Fudge hizo un gesto hacia Potter y el hijo de Brand, mientras hacía un ligero gesto de cabeza para indicar a sus arouras que sacaran de allí a la prensa. Viendo que la noticia desaparecía ante sus ojos, el grupo de reporteros trató de abalanzarse hacia adelante, con los flashes relampagueando y las vuelaplumas escribiendo furiosamente «Señor Potter». Gritaron todos como una sola voz, antes de empezar a chillar toda clase de preguntas. Sabiras, Lupin y el vikingo se adelantaron inmediatamente, cubriendo al muchacho, así como los miembros del profesorado que se dedicaron a aplacar a los reporteros, apartándolos del chico Lucius, manteniéndose fuera del alcance tanto de la prensa como de su presa. Encontró la escena bastante graciosa, como una coreografía bien ejecutada. No se podía negar que Dumbledore tenía bien entrenados a los suyos. Mientras los profesores y los tres guardianes de Potter conducían a la prensa fuera del comedor, ayudados por los arouras que les abrían camino, los Weasley tomaron su lugar, rodearon a Potter y le camuflaron entre un grupo de Gryffindors. Nadie tuvo ocasión de acercarse al chico excepto la señora Bones, que era miembro del Wizengamot. Los candidatos a ministro fueron llevados fuera de la sala. Lucius no tuvo duda alguna de que le sacarían de Hogwarts en breve, y que probablemente realizaran sus propias ruedas de prensa en Hogsmeade. Lucius se quedó atrás, procurando que nadie se percatara de su presencia, y cuando Fudge y el resto se dirigieron fuera del gran comedor hacia cualquiera de las habitaciones que Dumbledore hubiese preparado como zona privada, les siguió en silencio, manteniendo la vista fija en Potter. Desgraciadamente, en la puerta le detuvo McGonagall, que le dedicó una mirada que hubiese avergonzado a una piedra. Señor Malfoy, dijo, ¿a dónde se cree que va? Haga el favor. Minerva le sonrió fríamente. Como miembro del Consejo Superior de Gobernadores estoy en mi derecho de asegurarme que los alumnos de Hogwarts estén bien protegidos. Tengo el deber de escuchar la historia del señor Potter, pero McGonagall no se dejó impresionar. Como ha podido oír, no hubo rapto, por tanto, no hay necesidad de que el Consejo se implique en este asunto. Estoy segura de que recibirá toda la información pertinente más tarde, pero ahora debo pedirle que se marche. ¿Va a denegarme también el derecho a hablar con mi hijo?, preguntó Lucius. Estoy seguro de que debe estar terriblemente alterado por lo ocurrido. Ella alzó una ceja, con frialdad como desee respondió, y le señaló la dirección contraria. Las habitaciones de los Slytherin están hacia allí, por si no lo recuerda. ¿O prefiere que llame a un estudiante para que le muestre el camino? No creo que sea necesario, dijo Lucius, dedicándole una mirada altiva mientras meditaba si la mujer tenía algún tipo de don para hacerle sentir como un niño travieso y obstinado. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo iluminado por antorchas. ¿Qué hacer? Esperar a su viejo amigo Sabiras en sus habitaciones. O ir a la sala común de Slytherin. Así podría intentar extraer algo de información de su hijo Draco,
Al menos podría preguntar a qué se debía la fascinación que sentía pro ese descendiente de los Weasley. Eso era algo que no pensaba permitir, en todo caso, lo que no pensaba ni plantearse era regresar a casa, o ir en busca de Lord Voldemort, sin tener nada más que un cúmulo de situaciones que únicamente planteaban más preguntas. Ser interrogado por el Señor Oscuro cuando no tenías respuestas era algo malo, algo muy malo. Capítulo 38. Sabiras hizo una seña a Minerva mientras introducía a Harry en la sala privada a la que Dumbledore había llevado a Fudge. La mujer se dio por aludida y se puso a hacer la guardia en la puerta para evitar que Lucius Malfoy le siguiera. A Sabiras no se le había escapado la forma en que Lucius había mirado a Harry, no pensaba permitir que aquel hombre se acercara a su marido. Sabiras vio cómo su propia hermana se reunía con su esposo. Solo se permitieron un breve apretón de manos y una mirada, pero Sabiras pudo ver la emoción que se ocultaba tras aquel saludo de todas formas. Diana había temido realmente no volver a ver a Alric. El alivio era evidente en su rostro mientras Fudge y la señora Bones tomaban asiento. Molly Weasley encendió el fuego en la inmensa chimenea. El resto de los Weasleys llenaron el cuarto, en compañía de Hermione y de diversos miembros del profesorado. El Lord Stark sonrió de lado, divertido, cuando Harry tuvo que palmear a Hagrid en la espalda y asegurarle que estaba bien para evitar que le aplastara las costillas en un abrazo emocionado. Minerva esperó a que todos estuviesen en el cuarto antes de entrar y cerrar la puerta firmemente a su espalda. Sabiras pudo sentir cómo se alzaban varias barreras de protección y privacidad, sin duda para impedir que la información llegara hasta los miembros de la prensa que hubiesen podido permanecer cerca. Para sorpresa de todos, fue Harry quien comenzó la conversación, volviéndose hacia el ministro en cuanto Hagrid le soltó. Hace 150 años, el ministerio fue a las tierras de invierno, abrió el pozo de la desesperación y extrajo de él varios dementores para Azkaban. ¿Por qué dejaron el pozo abierto? ¿Por qué motivo se ignoraron las peticiones de ayuda de las tierras de invierno? Una rápida ojeada a las expresiones de los integrantes de la reunión desveló a Sabiras que muy pocas personas sabían de qué hablaba Harry. El propio Dumbledore parecía sorprendido mientras miraba cómo Percy Weasley fruncía el ceño y buscaba entre una enorme pila de papeles que había estado llevando consigo. Fudge simplemente bufó ante las palabras de Harry, porque sabíamos que no era un peligro inmediato. Alric se levantó al oír esto, pese a que Diana le posó una mano en el brazo. Que no eran un peligro. Estábamos en riesgo constante de perder nuestras almas a causa de los dementores. Fudge miró con desprecio al hombre y sacudió la cabeza. No sea ridículo. Se hizo un estudio de impacto ambiental. Según nuestros datos, las tierras de invierno podían llegar a soportar una población de 500 dementores antes de que estos se convirtiesen en una amenaza real para los habitantes humanos. Un demente por cada 200 millas no es ningún tipo de amenaza para la población mágica. Todos contemplaron con incredulidad a Fudge ante aquella declaración, pero fue Hagrid quien apuntó, eso en el supuesto de que se quedaran en su trocito de tierra. No. Alric le echó una mirada negra a Fudge, y no se le ocurrió a nadie del ministerio que podían ponerse a cazar en manadas, yendo a su fuente de alimentación más próxima. Comen almas, así que se dirigieron hacia donde había seres humanos. ¿Qué deberíamos haber hecho? Permanecer en nuestros refugios día y noche. Fudge volvió a desestimar la protesta como si fuese insignificante. No necesitaban cazar humanos. Tenían una fuente de alimentación adecuada que no era la población civil. Sabiras, al igual que los demás presentes, no tenía la más remota idea de qué podía querer decir con aquello. Por lo que él sabía, los dementores únicamente se alimentaban de almas humanas, pero por la mirada sorprendida de Harry comprendió que él sí sabía a qué se refería. El ministro se refiere a los WYRMS. El chico parecía sentir náuseas ante la idea, y Sabiras deseó haber tenido tiempo de preguntar a Harry qué había dicho a los WYRMS para alejarlos de la batalla. En aquel momento no le había importado mucho, salvo por el hecho de que había finalizado la batalla. Ahora no pudo evitar recordar cómo los WYRMS se habían vuelto hacia el chico como si fuesen uno solo, y le habían realizado una reverencia llena de respeto. ¿Cómo puede sacrificar dragones con tal impunidad? Pensaba que eran una especie protegida. Harry miró hacia Charlie Weasley buscando confirmación, pero el ministro intervino antes de que éste pudiera contestar, no son dragones. Fudge pateó el suelo, impaciente. Son animales. Según el acta de clasificación de criaturas mágicas, están listados como animales, nada más que eso. Harry negó con la cabeza, son criaturas inteligentes, capaces de hablar. Si las trata de fuente de comida para dementores, debe ser consciente de que para ello tendrían que tener almas. Lo que es más,
ellos saben que las tienen, y temen tanto perderlas como los seres humanos. No solo eso, sino que son capaces de sentir compasión y perdonar. Nos atacaron cuando luchábamos contra los dementores, pero cuando les expliqué que habíamos aprisionado a los dementores y sellado el pozo, abandonaron la lucha y regresaron a sus hogares. Faye se quedó helado al oír aquello, con ojos desorbitados por la impresión. ¿Qué quieres decir, con que aprisionasteis a los dementores y sellasteis el pozo? Estaban asesinando gente, indicó Harry. Devorando sus almas. Hombres, mujeres y niños. ¿Qué otra cosa deberíamos haber hecho, niño estúpido? Gritó Faye, al parecer olvidando por completo que había más gente presente. Sabira se tensó y buscó su varita, temiendo que Faye atacara a Harry a causa de la rabia. ¿Tienes la menor idea de lo que has hecho? Pero Sabiras no pensaba permitir que Harry fuese atacado de aquella forma, no por algo que se había hecho porque era necesario, algo de lo que se debería haber ocupado el ministerio. ¿De qué está hablando?, inquirió. Necesitamos esos dementores. Faye se volvió hacia Dumbledore, como esperando apoyo. ¿Quién? Vosotros ya sabéis, está reuniendo un ejército. Albus, tú lo sabes. Necesitamos que esos dementores luchen con nosotros. Dumbledore agitó la cabeza, con ojos duros tras las gafas. Ya te avisé, Cornelius, de que los dementores son criaturas oscuras. No se unirían al ministerio. Si Voldemort los llama, irán donde él ordene que vayan. La mayoría de los ocupantes de la habitación se estremecieron cuando el Señor Oscuro fue nombrado, y Faye retrocedió horrorizado. Llevan trabajando para el ministerio por 150 años, insistió el ministro. No tenemos motivos para creer que nos traicionarían. No tienes ninguna prueba que respalde tus afirmaciones. Albus. Harry no parecía asustado o dubitativo. Sus ojos ardían, furiosos, y el hecho de que estuviesen matando a gente en las tierras de invierno no le preocupa ni un poco. No hay pruebas de eso, le informó Faye, pálido. Alric rió, incrédulo. Que no hay pruebas. Y las peticiones formales de ayuda que mandamos al ministerio, año tras año. Nos ignoraron por completo. Faye miró con gesto condescendiente al hombre. Fueron recibidas y la decisión final fue votada por el Wizengamot. Le aseguro que mi administración no ignora ninguna petición. Todo fue legal. Tanto Dumbledore como la señora Bones parecieron alarmarse ante aquellas palabras. Se miraron el uno al otro con incredulidad. Ministro Faye, ¿de qué está hablando, en nombre de Merlín?, exigió saber la señora Bones. No recuerdo ninguna petición al respecto. Dumbledore asintió también. He estado en el Wizengamot durante 75 años, y no recuerdo haber visto esa petición de ayuda tampoco. Para sorpresa de todos, fue Percy Weasley quien habló entonces, mostrando varios paquetes de papeles y pergaminos. En realidad, señor, tengo aquí papeleo de la más reciente petición de las tierras de invierno. Fue votada por el Wizengamot tras pasar por el departamento de traducciones. ¿Traducido?, preguntó Alric, atónito, cruzando la sala para coger aquellos documentos de manos de Percy. Fue pasando las páginas, con ojos desorbitados. Esto está en inglés antiguo. Percy asintió. Todas las peticiones están en inglés antiguo, y pocos miembros del Wizengamot lo comprenden, así que primero ha de ser traducido, cosa que provoca que se retrase ligeramente. Alric estaba furioso. Ninguna de nuestras cartas estaba en inglés antiguo. Escribí varias yo mismo, en inglés moderno. Esta ni siquiera es mi letra. Dumbledore se acercó y tomó los papeles de las manos del encendido vikingo, repasando los documentos. La señora Bones se inclinó también para leer por encima de su hombro. Esto no es una petición de socorro, anunció Dumbledore. Lo que se votó fue la continuidad de una reserva natural de vida salvaje. Reserva. Alric parecía horrorizado, y Sabira se encontró simpatizando con él, igualmente asqueado. Así que los dementores son una especie protegida, inquirió Sabiras. Y los seres humanos y WYARMS su fuente alimenticia natural. ¿Quién pudo hacer algo así?, preguntó Alric. ¿Cómo ha podido ocurrir algo semejante? Oh, vamos, intervino Faye, tranquilo de nuevo. Estoy seguro de que no hay ninguna siniestra intriga en todo esto, pero la gente se equivoca, sobre todo cuando los documentos se traducen mal. No había nada que traducir, le gritó Alric. Ya he dicho que no estaban escritos en inglés antiguo. Eso es lo que usted dice. Faye se encogió de hombros. La voz de Harry les cogió a todos por sorpresa. Habló en tono bajo y furioso, lleno de una ira fría que pareció inundar la sala. Usted sabía que esto no estaba bien. Sabía exactamente lo que estaba pasando y no hizo nada por evitarlo.
Lo que yo sé es que estás intentando interferir en temas de los que no sabes nada, jovencito, dijo Faye volviéndose hacia Harry. Y el ministerio no se toma un rapto, sea o no falso, a la ligera, y yo no me tomo el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes a la ligera. Siseó Harry. Tal y como solía ocurrir cada vez que el joven se enfurecía, su poder fluyó por la sala y los muebles empezaron a temblar violentamente. Faye se apartó de Harry, con el miedo bien evidente en el rostro Stark. Gritó, llamando a Loure para que le protegiera, pero Connor Stark no era estúpido, y se alejó de Harry con ambas manos en alto, mostrando que no estaba armado con su varita. Fue Dumbledore quien se adelantó, poniendo una mano fuerte sobre el hombro del chico y mirándole intensamente a los ojos. Harry dijo con suavidad. No hizo falta más, los muebles dejaron de agitarse, como si el poder del chico volviese a estar bajo control. Dumbledore se giró, dirigiendo una mirada firme y severa a Faye. Cornelius llamó, consiguiendo la completa atención del hombre debido a la ira contenida de su voz. Dumbledore rara vez se enfurecía. ¿Sabías algo de esto? ¿Sabías lo que estaba ocurriendo? Faye agitó la cabeza espasmódicamente. Claro que no, Albus. Solo hago mi trabajo, lo que se espera de mí, y eso es todo cuanto te importa, ¿no es cierto? Inquirió Harry. Tu trabajo. No te importa nada la gente que se supone debes guiar y proteger. No te importa las vidas que se han perdido. Lo único que te importa es que te vuelvan a elegir ministro. Faye miró enfurecido a Harry. Señor Potter, no pienso permitir, no obtendrá nada más de mí, ministro, le interrumpió Harry. Sabira se tensó, notando la entonación que demostraba lo definitivo de aquella declaración. Cualquier cosa que el muchacho aseverara ahora les obligaría a los demás a seguir su camino. El Gryffindor no se percataba del poder que tenía. No tendrá ni mi soporte, ni mi voto. Continuó Harry. Sus palabras implicaban que ni Dumbledore, Sabiras, Sirius Black, Flitwick ni McGonagall, todos ellos poseedores de numerosos votos, apoyarían tampoco a Faye. La señora Bones, que era su rival, acababa de mejorar su posición de forma drástica. Sabiras adivinó que tampoco las tierras de invierno, que entre sus diversos señores tenía también una cantidad considerable de votos, votarían a Faye. Sin embargo, su cuñado le sorprendió de nuevo, llevando las cosas aún más lejos. Tampoco obtendrá nada de las tierras de invierno, le informó Alric. A partir de este momento, transferimos nuestro estado de protectorado al señor Potter. Sabiras se desplomó en una silla, que Bill Weasley colocó estratégicamente para él, mientras Faye tartamudeaba atónito. No pueden hacer eso. Protestó. El señor Potter no es una nación. No puede tener un protectorado. Sabiras adivinó, por la expresión de Harry, que no comprendía lo que acababa de ocurrir, pero en cambio él conocía lo suficiente las sutilezas de la ley vikinga como para adivinar lo que Alric iba a decir. Hace apenas 3 horas, todos los señores de las tierras de invierno juraron lealtad al señor Potter. Según nuestras leyes, eso le concede el título de rey, y por tanto está plenamente capacitado para mantener un protectorado. Si quieren algo más de las tierras de invierno, nuestras cosechas, las armaduras que hacemos para sus arouras, la mena de nuestras minas que sirve para forjar el acero mágico, todos esos incontables ingredientes para las pociones que suministramos a sus hospitales, tendrán que negociar de nuevo con nosotros, porque a partir de este instante, todos los tratos que había entre las tierras de invierno y Bretaña son nulos y sin valor. Faye parecía atónito, un sentimiento que todos en la habitación compartían. No puede hacer eso, protestó el ministro. Se volvió hacia Dumbledore. Albus, Dumbledore negó suavemente con la cabeza. Me temo que sí que puede, Cornelius, pero eso es como si declararan la guerra a Bretaña. Exclamó Faye, contemplando a Alric con incredulidad. El hombre se encogió de hombros y sonrió, disfrutando su incomodidad. Al parecer, dudo que tengamos que preocuparnos por una guerra contra Bretaña. Como bien ha dicho, tiene otra guerra mucho más preocupante con la que lidiar. No se pueden permitir luchar a un tiempo contra nosotros y contra el Señor Oscuro, y si quien ya saben elige atacar las tierras de invierno, ¿qué van a hacer sin la protección del ministerio? Le espetó Faye. El ministerio ya nos ha probado, de forma bastante rotunda, que no tienen ninguna intención de protegernos, antes al contrario, nos sacrificarán gustosamente para protegerse a sí mismos, replicó fríamente Alric. No sé si el Señor Oscuro puede ser derrotado, pero sé que, en caso de que sea posible, no será por mano del ministerio,
sino por la de Harry Potter y aquellos que le apoyen furioso. Fudge se volvió hacia Stark, señalando imperiosamente a Alric. Stark, arrest, espero que no me esté ordenando arrestar a un dignatario extranjero. Ministro Fudge, le cortó Stark rápidamente, cosa que el señor Brandes a partir de ahora, si es que entiendo correctamente la ley, miró hacia Dumbledore buscando confirmación, que recibió en forma de un asentimiento algo burlón. Así pues se encogió de hombros, sin una declaración de guerra formal entre nosotros y las tierras de invierno, la orden de arresto sería completamente ilegal. Bien, entonces declaro formalmente, empezó a decir Fudge, solo para ser interrumpido, esta vez, por el propio Dumbledore, no puede declarar una guerra sin la aprobación unánime del Wizengamot, cosa que puedo asegurarle que no obtendrá. No, desde luego que no, asintió la señora Bones. Parecía dividida entre la sorpresa y la diversión ante lo ocurrido. Increíble, Cornelius, creo que eres el primer ministro en siglos que pierde un protectorado de Gran Bretaña. La prensa se va a frotar las manos con este tema. Fudge miró a la señora Bones sin salir de su estupor, mientras ésta se dirigía a Dumbledore para sonreír más bien socarronamente. Si me excusas, Albus, siento que tengo el deber cívico de informar al público de lo sucedido esta noche. Creo que los representantes de los medios de comunicación siguen en Hogsmeade en estos momentos. Es comprensible, le aseguró Dumbledore, con los ojos azules resplandeciendo. La señora Bones se dirigió derecha hacia la salida, con sorprendente vitalidad en sus pasos. Pero. Espere. Gritó Fudge con pánico. Ella no se detuvo, así que salió corriendo tras sus pasos, perdiéndose en el pasillo. Bueno, visto lo visto, anunció Stark, creo que reuniré a mis arouras y volveré a mi verdadero trabajo. Inclinó la cabeza hacia Dumbledore, respetuosamente. Albus, que pase una buena tarde. Our Stark sonrió. Albus, el hombre se detuvo antes de marchar, dirigiendo una breve sonrisa a Harry. Señor Potter, ha sido un placer, como siempre, y tras esto salió de la habitación, cerrando la puerta a su espalda. Le siguió un silencio de muerte, hasta que finalmente Harry preguntó, con voz insegura, ¿qué es lo que ha pasado? Todo el mundo se rió, rompiendo la tensión de golpe. Te acaban de ascender, colega. Le dijo uno de los gemelos. El otro añadió. Menudo espectáculo, Harry. No obstante, parecía horrorizado al volverse hacia Alric. Lo de Rey no puede ir en serio. Tranquilízate, Harry. Dumbledore puso una mano en el hombro del chico. No es tan malo como parece. Harry estaba algo pálido, así que Charlie le acercó una silla, en la que el joven se desplomó. ¿Qué quiere decir eso? Alric simplemente se rió. Nos hemos autogobernado durante siglos, Harry. Esto no cambia nada. Entonces, el título es meramente honorario. Preguntó Rimas, tratando de confirmar lo que todos estaban pensando. Sabiras, no obstante, sospechaba que había algo más implicado en aquel asunto. Alric suspiró. No exactamente. Somos una nación de guerreros, y si Harry nos llama, acudiremos y lucharemos por él. Pero no tenemos necesidad de que nos guíen o gobiernen. Continuaremos como siempre. ¿Y qué ocurre si Voldemort os ataca?, preguntó Harry preocupado. Las espadas y armaduras pueden ser eficaces contra los gremlins, pero no servirán de nada contra los mortífagos. No puedo protegeros yo solo. Y no tengo recursos para ayudaros. Por unos segundos el silencio reinó en la sala mientras todos miraban fijamente al muchacho que se sentaba ante ellos, en su resplandeciente armadura de príncipe y con la cabeza agachada como si el peso del mundo estuviese sobre sus hombros. Tal vez lo estuviera, pensó Sabiras, puesto que lo que otros hubiesen visto como un privilegio a explotar, Harry lo miraba como un deber casi sagrado al que le aterraba faltar. Alric suspiró y sonrió amablemente, acercándose para poder arrodillarse junto a Harry. Harry, mi padre y yo lo hemos hablado con el resto de señores de las tierras de invierno. Todos conocíamos los riesgos. Harry le miró con ojos llenos de preocupación. Entonces lo teníais planeado. No. Alric negó con la cabeza, pero discutimos la posibilidad de que nuestros peores temores se vieran ratificados y el ministerio nos hubiese abandonado. Pero lo cierto es que habían hecho algo mucho más terrible, nos habían traicionado, Harry, de la peor forma posible. Todos conocíamos el riesgo de tomar esta posición, pero no creo que sea uno tan grande. Solo hay dos cosas de interés en nuestras tierras para el Señor Oscuro, dementores y acero mágico. Ahora que los dementores se han marchado gracias a ti, si viene por nuestra mena, destruiremos nuestras minas y huiremos a las montañas. Sería mayor el perjuicio que el beneficio,
ya que para sus mortífagos es mucho más fácil conseguir armas ya acabadas de otros proveedores. Sus palabras parecieron calmar algo a Harry, aunque su rostro seguía mostrando angustia. Alric palmeó ligeramente su hombro y se levantó para encararse a Dumbledore. Ahora debería volver junto a mi padre e informarle de lo ocurrido, señor, le dijo respetuosamente. Dumbledore asintió y extrajo una pequeña bolsa del bolsillo interior de su túnica azul oscuro. Esto debería hacer el viaje algo más fácil. Alric abrió la bolsa y sacó unos cuantos objetos que se parecían sospechosamente a tapones de botella de cerveza de mantequilla. Miró a Dumbledore confuso, pero el anciano simplemente se acarició la larga barba blanca y se encogió de hombros. Trasladadores, explicó. Te llevarán directamente a las puertas de la fortaleza de Bifrost. Alric miró la gran cantidad de tapones con cierta alarma, calculando cuántas personas hubiesen podido ser transportadas con tantos trasladadores. Bueno, Albus se encogió de hombros con aire inocente. No estábamos seguros de qué le había ocurrido a Harry. Pensamos que tal vez Sabiras y los demás necesitaran ayuda. Estaba a punto de reunir a la orden. Alric se volvió hacia Sabiras, mirándole con ojos desorbitados. No bromeabas respecto al ejército de magos furiosos. Sabiras negó con la cabeza. Simplemente Albus intervino. Rimas, ¿qué hay de Sirius? La prensa va a estar rondando por aquí en cuanto descubran qué ha ocurrido esta noche. Tienes razón, asintió Albus, mirando hacia Alric de forma penetrante. Si fueses tan amable de permitir que Sirius fuera con vosotros cuando volvieras a las tierras de invierno, solo se estaría unas semanas a lo sumo. Por supuesto, convino Alric. Mi padre ya le ofreció asilo. Tras todo lo ocurrido, es un hombre libre tras nuestras fronteras. Puede quedarse el tiempo que quiera. De hecho, estaremos muy agradecidos de tener a alguien con su poder que nos ayude a normalizar las cosas. Miró hacia Rimas y le hizo un gesto tranquilizador. Lo llevaré conmigo. Bueno, Harry, Ron, Ginny y Hermione deberían irse a la cama, anunció Dumbledore. Mañana tienen clases. Sabiras, si fueses tan amable de acompañar a Harry a vuestras habitaciones, los gemelos pueden ir con Ron, Ginny y Hermione a la torre de Gryffindor. Estaría muy agradecido si los demás pudiesen ayudarme a limpiar el castillo del resto de visitantes. Sabiras se levantó para escoltar a Harry, y mientras lo hacía vio cómo Albus le hacía una ligera seña. Comprendió que todos ellos se reunirían al terminar sus respectivas tareas para hablar del tema con más profundidad. Sin duda Albus se moría de curiosidad por saber qué había ocurrido exactamente en las tierras de invierno para lograr que sus señores juraran fidelidad a un chico al que acababan de raptar. Sabiras se fue con Harry en dirección a las mazmorras de Hogwarts, entrando en territorio Slytherin. El joven estaba callado, y su rostro tenía un tinte grisáceo que a Sabiras no le gustó nada. Supuso que el chico debía haber llegado ya al límite de sus fuerzas, o al límite de su capacidad para lidiar con el caos que era su vida. Sabiras solo podía rogar que aquella fuese la última de las sorpresas que se iban a llevar, al menos de momento. No estaba muy seguro de cuánto podría resistir. Lo cierto es que sentía tentaciones de encerrar a Harry en sus habitaciones y prohibirle que saliese. Por un año o dos al menos llegaron hasta su retrato, donde Sabiras murmuró la contraseña. Harry entró en las habitaciones con un extraño suspiro de alivio, que sugería que quizás le tentara la posibilidad de quedarse allí y no salir más. Se acercó al hogar y se dejó caer en una de las butacas. Las escamas metálicas de su armadura tintinearon cuando se sentó. Deja que te ayude a quitarte la armadura, ofreció Sabiras. Harry no protestó cuando el hombre se arrodilló delante de él y comenzó a desabrocharle el cinturón. Se quedó pasivo mientras Sabiras retiraba la armadura de la que él y Black le había revestido aquella mañana, primero las grebas, luego los brazales. Levántate, le ordenó. El joven se alzó, obediente, y alargó los brazos hacia arriba para que Sabiras pudiera quitarle la cota de mallas, estirando con cuidado para separarla de su cuerpo. Aunque apenas pesaba, seguía causando presión en el cuerpo, y había dejado algunas señales y tramados en la ropa a causa de ello. Sabiras no pudo evitar preguntarse si la piel de debajo también estaría marcada. Ignoraba si Harry había recibido algún golpe durante la batalla. ¿Estás herido?, le preguntó, preocupado. Pero Harry negó con la cabeza. Solo tengo algunos rasguños. Estoy bien. Creo que solo necesito dormir. Date un baño caliente antes, le aconsejó Sabiras. Tengo que irme ahora, he de ayudar a Albus a asegurar el castillo. Volveré más tarde. No dejes que nadie entre en la habitación. Si necesitas cualquier cosa, invoca a ese elfo doméstico que está tan loco por ti. Harry asintió y se dirigió al dormitorio. Sabiras se encontró siguiéndole con la mirada, preocupado. Estaba apagado y callado,
un estado poco propio de un Gryffindor. El Slytherin no era muy ducho lidiando con problemas emocionales. Tal vez Remus hubiese sido más adecuado para atenderle ahora mismo, aunque Sabiras odiaba tener que admitirlo. Esperó hasta que la puerta del dormitorio se cerrara antes de llamar él mismo al elfo doméstico. La extraña pequeña criatura, que llevaba lo que parecía un jersey tipo Weasley con una D azul en el pecho, apareció inmediatamente. Sabiras le tendió la cota al ser, límpiala, y también el resto de la armadura ordenó al elfo doméstico. Y quédate en esta habitación. Harry se está bañando. Espero que le protejas y le traigas todo cuanto necesite. Hay muchos extraños en el castillo esta noche, y no quiero que ninguno de ellos moleste al chico. Entendido, los ojos de la criatura se abrieron, las orejas inclinadas hacia adelante. Davy entiende, profesor Snape. Davy protegerá a Harry Potter con su propia vida, hazlo, respondió Snape autoritariamente, antes de salir. Cuanto antes acabara con sus deberes hacia Dumbledore y la Orden, antes podría regresar. Capítulo 39. Sabiras dejó sus habitaciones y caminó con ágiles zancadas por el pasillo iluminado de antorchas, pero cuando pasó ante el corredor oscuro que llevaba a los dormitorios de Slytherin se dio cuenta de que la noche aún podía ir peor. Lucius Malfoy le esperaba con una sonrisa fría en su pálida cara, el bastón de cabeza de plata fuertemente aferrado por la mano enguantada. Lucius, suspiró Sabiras. ¿Qué es lo que haces aquí todavía? Por favor, Sabiras, ronroneó Lucius, ¿es esa la manera en que saludas a un viejo amigo? No estoy de humor para jugueteos insustanciales, Lucius, ladró Sabiras. Lucius rió con suavidad. Increíble, Sabiras, cualquiera diría que el matrimonio con un joven tan atractivo como el señor Potter mejoraría tu humor. Ya veo que no es así. Tal vez el señor Potter no sea tan extraordinario como nos han hecho creer, ahórrate las ironías. Gruñó Sabiras. Tu hijo ya dijo más que suficiente al respecto. Lucius se encogió de hombros, suspirando de forma teatral. Sí, sé que Draco puede ser un tanto ordinario a veces. Me temo que lo ha sacado de la familia de Narcisa. Pero no he venido aquí a charlar sobre tu matrimonio, Sabiras. Tengo que hablarte de negocios. No estoy interesado en ningún negocio que me quieras proponer, replicó Sabiras, alzando la vista al cielo. Creo que mis lealtades fueron declaradas de forma inequívoca. Tus lealtades, musitó Lucius. Sí, supongo, aunque me pregunto a quién respaldas, Sabiras, a Dumbledore, o a Potter. ¿Acaso importa? Lucius volvió a encogerse de hombros, dando golpecitos con el bastón en su muslo. Pensativo, Dumbledore tiene una ideología y sus propios planes. Potter, en cambio, sonrió súbitamente. Eso casi puedo entenderlo. Hasta ahora no me había percatado de lo atractivo que se ha vuelto el joven. No puedo reprocharte que saltaras sobre la oportunidad cuando estuvo a tu alcance. Sabiras sintió una rabia fría y sorda al oír aquellas palabras. El rubio parecía divertido e intrigado, algo que no le gustó nada en absoluto. Me parece difícil de creer que puedas compartir tal interés. Lucius se rió al oírle. Oh, créeme, Sabiras, no soy ciego. Siempre he preferido las mujeres, pero el señor Potter tiene un aura de poder que no había visto desde el señor oscuro. Finalizó Sabiras por él, mirándole con frialdad. Si pensaba en comparar a Harry con Voldemort es que realmente estaba ciego. Sí, asintió Lucius. Desde entonces, ¿cuál es el problema, Lucius? Se burló Sabiras. La rosa perdió su encanto, una expresión extraña cruzó los rasgos de Lucius, una sombra de incomodidad que Sabiras nunca había visto en él. El señor oscuro se ha vuelto loco. Sabiras. Siempre lo estuvo. No así. Lucius negó con la cabeza. Esto es distinto, inenarrable. Sabiras le miró con incredulidad. ¿Estás pidiendo protección, Lucius? ¿Vas a unirte a Dumbledore? No. Siseó Lucius con furia. Unirme a Dumbledore y su patético bando de amantes de los muggles. Nos tendría de rodillas y besándoles los pies. ¿Y qué diferencia hay entre eso y...? Empezó Sabiras, para ser cortado por el otro. No empieces, Sabiras. No estoy hablando de mí o del señor oscuro. Hablo de Draco. Sabiras le miró con sorpresa. ¿Qué pretendía ahora? No necesito la protección de nadie. Haré lo que sea preciso para cuidarme yo solo, pero no quiero que mi hijo quede implicado en esta locura. Ya le empiezan a rondar extrañas ideas por la cabeza. Sabiras se quedó algo sorprendido al ver el nuevo rumbo que tomaba la conversación. ¿Qué podía haber hecho Draco para provocar aquel extraño comportamiento en su progenitor? ¿Qué tipo de extrañas ideas? Preguntó con cautela.
Lucias pareció vagamente disgustado ante sus propios pensamientos. Perversiones, bufó. Supongo que debe ser a causa de la sangre de los Black. Tienen una genealogía impecable, pero sus gustos eróticos siempre han sido particulares. Bellatrix se abría de piernas para cualquiera, mientras que Narcisa las tiene cerradas a cal y canto. Y Andrómeda se estremeció horrorizado. Un mugle. Mejor hubiese hecho en morir como Regulus, antes que contaminar su sangre de esa forma, sonrió de lado repentinamente. Le dijiste a tu amadísima orden cómo murió exactamente Regulus, o mejor dicho, debajo de qué. Sabiras notó cómo su estómago se contraía ante el recuerdo, pero mantuvo su rostro impasible con un esfuerzo. Consideraba aquella mentira piadosa a la orden acerca de la muerte Regulus su único gesto de bondad hacia Sirius Black, que jamás hubiese podido soportar la verdad sobre su hermano Regulus, al igual que Bellatrix, poseía un apetito sexual obsceno e incontrolable, que ni las reuniones orgiásticas podían satisfacer del todo. Su vida había finalizado en una de aquellas fiestas, cuando se dejó persuadir por Bellatrix para intentar saciar los instintos de un troll de las montañas. La criatura había reducido la cabeza de Regulus a una masa irreconocible mientras le aplastaba contra el suelo y violaba violentamente el cuerpo. Para cuando los demás mortífagos habían logrado sacarle de encima al troll, poco quedaba de su rostro. Incluso ahora, el mero recuerdo ponía enfermo a Sabiras. Aquella historia que se había inventado sobre el cambio de lealtades de Regulus y su deseo de escapar a los mortífagos, solo para encontrar un heroico final a manos del Señor Oscuro, había sido mucho más fácil de contar que la cruda realidad que tiene eso que ver con Draco. Preguntó, rehusando picar en la trampa de Lucias. Solo esperaba que Draco no hubiese expresado deseos parecidos. Draco no lo ha admitido, por supuesto, pero comienza a desear cosas que no debería, explicó Lucias, cosas que están por debajo de él. Necesita a alguien poderoso, que pueda mantenerle a raya y satisfacer sus deseos cuando despierten. He decidido casarlo. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Sabiras, sorprendido. Lucias frunció el ceño. Creo que es obvio. No puedo casarlo con ninguno de mis actuales socios y soñar con mantenerlo apartado de la locura del Señor Oscuro. No, tiene que unirse a alguien de tu bando, pero por supuesto tenemos un problema de rango. La mayoría de los integrantes de tu orden son indignos, exceptuando tu propia línea de sangre. Sabiras tuvo una súbita y aterradora idea. Solo podía haber una razón para que Lucias le planteara aquel tema, que pretendiese crear un enlace matrimonial con alguien de su familia Merlín. ¿No te referirás a Julius? Lucias pareció indignado ante aquella propuesta, el Benjamín de una familia de 5 hermanos. ¿Estás loco? No, mi hijo se unirá a un heredero de sangre y cabeza de familia, o con nadie. En absoluto aliviado, Sabiras negó con la cabeza. Entonces, ¿para qué me estás contando esto? Porque solo hay una persona disponible en tu bando que sea de sangre y posición apropiadas, dijo Lucias con una sonrisa torcida. Y ahora, gracias a tu matrimonio, es un miembro más de tu familia. Así pues, presento mi petición formal de matrimonio entre Draco Malfoy y Sirius Black. Sabiras se quedó mirando a Lucias atónito, incapaz de creer lo que acababa de oír. Ni siquiera su aguzado control de sus emociones pudo evitar que la incredulidad se plasmara en sus rasgos. «¿Estás loco?», gritó. «Sirius Black, no hay nadie más que sea apropiado entre los tuyos», dijo Lucias, encogiéndose de hombros una vez más. «Black pretende unirse a Remus Lupin», le dijo Sabiras. «Exactamente, pretende», replicó Lucias. «Por tanto, no están vinculados todavía, y puesto que por la presente ley Remus Lupin es poco más que un animal, mi propuesta tiene preferencia sobre cualquier acuerdo no escrito que pueda existir entre ellos. Dile eso al lobo furioso que destripará a tu hijo, que lo intente, y será eliminado como la criatura que es». Lucias apretó con fuerza la cabeza plateada que decoraba su bastón. «Que se acerque a mi hijo medio milímetro, y le caerá encima una orden de eutanasia tan rápido que no verá salir la siguiente luna». «Lucias, no seas insensato», protestó Sabiras. «Black nunca lo aceptará». «Black no tiene elección», insistió Lucias. «Mi propuesta es perfectamente honorable, y sin un impedimento de tipo legal tiene que aceptarlo o renunciar a su apellido. Preferirá lo segundo». «No, no lo hará». Lucias se rió. «Por muy Gryffindor que sea, su nombre le importa. Pero más importante que eso, has olvidado a quién iría a parar el puesto. En cuanto tuviese el título, Bellatrix usaría magia de sangre contra él, y Sirius moriría en una semana. Creo que bajo esas circunstancias, incluso tu mascota hombre lobo le obligaría a aceptar. Así son los Gryffindor. Y hablando de eso, Sirius es pariente de Draco».
Sería capaz de abandonarle en garras del enajenado señor oscuro, estando en posición de salvarle. Sabiras dudaba mucho que Black fuese a preocuparse mucho por el chico, pero la amenaza de la magia de sangre en cambio era muy real. Un miedo enfermizo le inundó. Lucias, no lo hagas. No va a salir nada bueno de esto, ya he tomado mi decisión, dijo Lucias mirándole ceñudo. Presentarás mi oferta, y no pienso oír ni media palabra en contra. Se volvió con altivez y se alejó en dirección a la puerta principal de Hogwarts. Sabiras tardó un largo momento en reaccionar. Se había quedado mirando cómo el hombre se alejaba. Se sentía vagamente mareado por un presentimiento. Aquello no podía ser bueno. Oh, no es que le importara demasiado el azucarado romance entre Lupin y Black, no en realidad, aunque era algo penoso que Lupin perdiera lo que deseaba tras tantos años de dedicación. Más patético que penoso, pensó, diablos. Suspiró. Triste, sí. Era un asunto realmente desgraciado. Y mientras que un estoico Slytherin aceptaría la situación y seguiría adelante, los Gryffindors tendían a venirse abajo ante aquel tipo de adversidades. ¿Y Harry? Sabiras sacudió la cabeza. ¿Qué iba a pensar Harry de aquello? Adoraba a su padrino, lo mismo que adoraba al condenado hombre lobo. No iba a tomarse bien aquel asunto. Nadie lo haría, cosa que quizás fuese el fin que Lucius perseguía. Supuso que a aquellas horas Dumbledore y los demás habrían acabado de limpiar el castillo, así que se dirigió hacia la habitación donde se habían reunido. Los demás acababan de llegar. Sabiras hizo una pausa y miró a los presentes, además de Albus y varios miembros del cuadro académico que sin duda debían estar ansiosos por descubrir lo ocurrido durante los últimos días. Se habían quedado Mahali, Arthur, Bill, Charlie y Percy, dejando a los gemelos en la torre. Pero fue hacia Rimas que se dirigió su mirada, temiendo la tarea que debía realizar. Solo esperaba que el hombre lobo se tomara las noticias bien, pero no contaba con ello todo bien con Harry. Preguntó Albus al verle en la puerta. Sabiras asintió y entró al cuarto, permitiendo así que Minerva y Flitwick pudiesen asegurar la puerta con un hechizo de seguridad. Bien, entonces dijo Albus con un guiño, tras la actuación extraordinaria de tu cuñado, supongo que Rimas y tú tendréis una historia bastante reseñable que contarnos. No puedes ni imaginártelo, suspiró Sabiras. Echó un vistazo a Rimas, que le dedicó una sonrisa animosa. Comenzó a contar lo ocurrido a los presentes. Durante la mayor parte del relato escucharon en silencio, interviniendo solo ocasionalmente para solicitar aclaraciones. Filius Flitwick preguntó 2 veces qué hechizo había realizado Harry para mover el monolito, y luego se quedó en silencio, con expresión atónita. Recobró la voz para preguntar qué hechizo había utilizado el chico para sellar el pozo. Sabiras finalizó el relato sin dejarse el extraño sueño que Harry había tenido antes de la batalla. Curiosamente fue este quien más llamó la atención de Albus. El viejo mago se recostó en su sillón, acariciándose la barba pensativo. ¡Ay, bendito!, exclamó Flitwick cuando Sabiras terminó de explicar lo ocurrido. Hacía tiempo que no oía una historia tan extraordinaria. Me parece que no hemos exigido lo suficiente del señor Potter en clase. Si esto es un ejemplo de lo que es capaz, estoy de acuerdo, replicó Minerva. Hizo un trabajo impresionante con sus hechizos. Sabía que el chico era poderoso, pero esto ha sido completamente inesperado. Albus se rió con suavidad al oírles. El señor Potter tiene la costumbre de realizar lo inesperado, miró pensativo de Rimas a Sabiras. ¿Creéis que tiene la menor idea del significado simbólico de su sueño? Fue Rimas quien contestó. No, creyó que se trataba de algo referente al emblema de Ravenclaw. Bueno, no importa, esto representará una carga mayor para Harry en los días venideros. Albus suspiró. Por la mañana, va a ser portada de todos los periódicos del mundo, y tendremos que andarnos con ojo para que Fall no alborote demasiado. No se va a tomar lo ocurrido a la ligera. Me temo que verá sus posibilidades de reelección reducirse drásticamente y tomará medidas desesperadas. Menos mal que Sirius pudo regresar a las tierras de invierno. No sería saludable para él quedarse en Inglaterra con el actual clima político. Sabiras suspiró, dándose cuenta de que no podía retrasar más las nuevas. Tengo una noticia más, Albus, una que no le va a gustar a nadie, comenzó a decir. Todos se volvieron a mirarle. Lucius hizo un alto en su camino para hablarme cuando me dirigía hacia aquí. Al parecer, le preocupa el comportamiento cada vez más demente del señor oscuro, y ha decidido sacar a Draco de su área de influencia. Quiere que le demos asilo a su hijo. Dijo Albus, sorprendido. Más o menos, asintió Sabiras.
Me ha presentado su petición formal de matrimonio para el enlace entre su hijo Draco Malfoy y Sirius Black. Rimas se levantó de un salto, casi tirando el enorme sillón en el que había estado sentado. Es ridículo, tal vez, pero quiere que Draco en el lado de la luz, y en su opinión solo hay una persona con suficiente alcurnia para ello, Black. Sirius no lo aceptará. Insistió Rimas colérico. Una extraña oleada de magia invadió la habitación ante sus palabras, no magia accidental como la que Harry desprendía a menudo, sino algo distinto, algo salvaje y tosco, algo que hizo que todos se estremecieran por efecto de una emoción ardiente. Sabiras vio cómo varios de los presentes se apartaban del furioso hombre lobo. No puede rechazar la oferta, explicó Sabiras. Vosotros dos no estáis vinculados. No tiene una razón aceptable para declinar un matrimonio de este nivel. Si lo hiciera, perdería su nombre y su posición como cabeza de familia. El título iría a parar a manos de Bellatrix Lestrange, y ella utilizaría el Sangmort contra él, probablemente también contra Andrómeda. Estarían muertos en menos de una semana. No tiene elección, tiene que casarse con Draco. Gritó Rimas. Aquella energía ruda explotó en torno a ellos. Todos pudieron ver el momento exacto en que la rabia resultó excesiva para el hombre lobo y perdió el control, tornándose sus ojos completamente amarillos, su boca retorciéndose en una mueca cruel. Levantó el enorme sillón en el que había estado sentado como si no pesara nada, en una demostración de fuerza imposible, y lo lanzó a través del cuarto. Hagrid y Bill tuvieron que esquivarlo cuando fue a estrellarse contra la pared, reduciéndose a astillas. Antes de que Rimas pudiese dar un paso más, todas las varitas de la sala le apuntaban ya. Fue Albus el primero en hacer blanco. Ni siquiera la inmunidad natural del hombre lobo fue suficiente para detener el poder de la magia de Dumbledore. Se desplomó, inconsciente. Un silencio derrotado se adueñó de la habitación. Fue Mahali quien se adelantó para girar el cuerpo y apartarle el cabello de la cara. Oh, Albus gimió, no puede haberse vuelto salvaje. Rimas no. Se pondrá bien, ¿verdad? Albus parecía profundamente turbado. No lo sé, Mahali. Rimas es uno de los hombres más íntegros que conozco. No creo que pierda los papeles a causa de esta noticia, frunció el ceño, mirando a Sabiras. Aunque podrías haber elegido un momento más oportuno para contarnos esto, Sabiras. Un momento más oportuno. Gruñó Sabiras, sintiéndose desubicado y asustado, pero nada dispuesto a admitirlo. ¿Qué sugieres, Albus? Que se lo dijera cuando estábamos a solas, para que pudiese destriparme sin testigos. O debería haber esperado a que fuese el propio Black quien se lo dijera, para que el lobo tomara por fuerza lo que se le negaba, haciendo que arruinaran su amistad, incluso, pero Sirius no puede casarse con ese niño mimado. Protestó Mahali. Ni él ni Rimas se lo merecen. Ya han pasado por bastantes dificultades, no se admitió Albus. Quizás encontremos una solución, pero por el momento creo que lo mejor será que llevemos a Rimas a la enfermería. ¿Y qué hacemos con Black?, inquirió Sabiras. No tengo más opción que transmitirle la oferta de Malfoy. Es razonable pensar que tardaremos días en saber dónde va a residir Sirius, respondió Albus, pensativo, y también lo es que, tras conocerla, pase un tiempo antes de que tengas la posibilidad de hablarle en persona. Después de todo, un tema tan importante no puede hablarse por carta, y más teniendo en cuenta que hay que tomar precauciones ya que el ministerio le persigue. Creo que esperar un poco antes de informarle no hará daño a nadie. Quizás para entonces hayamos encontrado una salida a la situación. ¿Qué ocurrirá si Rimas se ha vuelto salvaje?, preguntó Mahali, con miedo en los ojos. Albus le dio unas amables palmaditas en la espalda. Ya nos preocuparemos por eso más tarde, cuando sepamos más acerca de su estado mental. De momento, todos deberíamos irnos a dormir. Mañana será un día, sacudió la cabeza antes de continuar, inusual, por decirlo de alguna manera. Capítulo 40. Albus llevó a Rimas a la enfermería, dejando al resto de ellos volver a sus respectivos hogares. Sabiras agradeció poder regresar a las mazmorras, ansiaba poner punto final al día. No es que le apeteciera mucho contarle a Harry lo ocurrido con Rimas, pero por Merlín, necesitaba una buena noche de sueño. Davy esperaba en el salón, balanceándose adelante y atrás en el sofá y canturreando para sí mismo. Se levantó de un salto en cuanto vio a Sabiras entrando. Había hecho exactamente lo que el profesor Snape pidió, le informó alegremente. Davy metió a Harry Potter en la cama y guardó la puerta. Davy puede hacer cualquier cosa por Harry Potter, gracias, Davy. Sabiras asintió y despidió a la criatura.
Se dirigió al dormitorio, deteniéndose un momento de camino al baño para echar un vistazo al lecho. Allí estaba Harry durmiendo, con un frasco vacío de su versión de la poción para dormir sin soñar en la mesilla. Satisfecho, Sabira se quitó la ropa y se dirigió a darse una ducha rápida pese a su agotamiento. Se sentía inquieto y no podía evitar sentir bullir la rabia en su interior a causa de lo que Lucias había hecho. Debería haberle obligado a dar la noticia al hombre lobo en persona, hacerle arriesgar su propio cuello al enfurecer a una criatura oscura. Interponerse entre un hombre lobo y su pareja de elección era una locura. Incluso ahora podía sentir la extraña emoción que había inundado la habitación cuando Lupin había perdido el control. Parecía haber impregnado su propio ser en lo más profundo, y ahora no podía deshacerse de ella pese a la ducha caliente. Sabira seguía estando inquieto y molesto. No obstante, sabía que debía intentar dormir si debía estar dispuesto a enfrentarse al día siguiente. Con un suspiro agotado se acostó junto a Harry, tomándose un instante para contemplar al joven que dormía apaciblemente a su lado. La luz de las velas bailaba sobre sus rasgos. Sabiras bajó la mirada hacia el pálido cuello del chico. En la camisa de su pijama, varios botones estaban desabrochados y Sabiras pudo percibir atisbos de las líneas de su pecho. El chico se removió en sueños y la camisa mostró aún más, descubriendo un pezón. Sabiras contuvo el aliento, notando cómo aquel calor incómodo se desplazaba de su pecho hacia zonas más bajas, despertando un deseo súbito y doloroso. Sin pensar, alargó la mano para tocar lo que yacía ante él, dejando que sus dedos se deslizaran por la suave piel de la base del cuello de Harry, antes de bajarlos y rozar aquel pezón. Notó cómo se endurecía por el contacto. Su cuerpo sufría una ansia agónica, su miembro se había endurecido hasta el límite. Podía probar un poco, se dijo a sí mismo. El chico se había tomado la poción, y si iba con cuidado no despertaría. Podía lamer su piel, quizás incluso paladear la suave curva de sus labios y él no sabría nada. O incluso, si tomaba precauciones y susurraba el hechizo adecuado, podía desnudarle más y ver qué delicias se le habían ocultado. Quizás pudiese descubrirle del todo, tocarle y probarle, y aunque el chico despertara, Sabiras podía hacerle desearle. Estaría adormilado y confuso, sería fácil de seducir con lo hambriento de afecto que estaba. Sabiras podía hacer que quisiera hacerlo, que le quisiera, y por qué no, después de todo. El chico era suyo, legal, moral y mágicamente. ¿Por qué no tomar lo que le pertenecía, cuando estaba en su derecho? Negárselo era absurdo. Y había algo en el mundo más delicioso que el aroma de su piel cálida. Rozó con los labios la espalda desnuda del chico solo un poco, se dijo, y dejó que su lengua se deslizara por la piel maravillosamente suave. Suspiró, aspirando aquel olor, suave y dulce como la luz del sol en primavera, cuando su propia vida había sido tan fría y vacía, solo en las mazmorras. Por debajo notaba la magia de Harry, llena de vida y de poder, embriagadora. Se deslizó hacia arriba, dejando que sus labios resiguieran la piel del cuello de Harry, depositando un tierno beso en la línea de su mandíbula. El chico era tan hermoso, y él deseaba tanto algo perfecto en su vida, algo cálido y brillante. Y era suyo, pero si esperaba mucho alguien más podía llegar y apartarle de Harry. Una oleada de rabia le inundó ante la idea. Incluso Lucias, que no tenía gran interés por los hombres, había sentido atracción por el chico. Había algo en el joven, una chispa de vida primordial que irradiaba poder. Sabiras notaba cómo le llamaba, lo mismo que a todos aquellos con los que se encontraba. No, nadie se lo quitaría, no iba a permitirlo. Harry era suyo, para tomarlo y reclamarlo. Con cuidado, capturó la boca del joven con la propia, robando el beso que durante tanto tiempo le había sido negado. Todo su cuerpo parecía pulsar con ansia y se apretó contra el chico, desesperado por conseguir algún tipo de alivio. Con la más leve de las presiones separó los labios de Harry e introdujo su lengua en ella, probando y tocando, y era tan delicioso. Incluso dormido, ignorante del mundo, el chico respondía, buscaba su calor, recibía la caricia de su lengua con un gemido ahogado. Sabiras deslizó una mano por su cuerpo, apretando la cadera del joven contra sí, desesperado por llegar a la culminación. El chico también estaba excitado. El corazón de Sabiras se aceleró. Deslizó una pierna entre las de Harry, jadeando de placer cuando el chico se apretó contra él, aprisionando su miembro con los músculos de su muslo. Intensificó el beso, explorando su boca con movimientos lentos y sensuales. Harry susurró, moviéndose para colocar a Harry bajo su cuerpo y contra el colchón.
Levantó la cabeza deseando encontrarse aquellos hermosos ojos verdes llenos de pasión, por verle mirarle tal y como ansiaba, como si le importara, como si le necesitara, como si le amara, y entonces se detuvo cuando se dio cuenta de que el chico seguía dormido, con los ojos cerrados y la boca entreabierta en gemidos inducidos por los sueños que le habría provocado la poción, completamente indefenso e inconsciente de lo que le estaba ocurriendo. Su mente se aclaró de golpe al darse cuenta, horrorizado, de lo que había estado a punto de hacer. Se apartó velozmente del durmiente, casi cayéndose del lecho en su prisa. Estaba dolorosamente excitado, y un segundo antes casi había tomado lo que deseaba, a despecho de lo que Harry pudiese opinar del tema. Estremecido, huyó del dormitorio, cruzando el salón y entrando en la librería. Atrancó la puerta a sus espaldas, encendió el fuego de la chimenea y se dejó caer en una de las butacas que había delante de ella. Merlín. Susurró para sí mismo. Pero ¿qué se le había pasado por la cabeza para perder así el autocontrol? No podía estar tan cansado, tan exhausto como para no darse cuenta de lo que estaba haciendo hasta que casi había sido demasiado tarde. Quizás había estado solo demasiado tiempo, quizás su autoimpuesto celibato no había sido tan buena idea. Por supuesto, Harry tenía ideas muy firmes sobre el matrimonio y la fidelidad, pero solo tenía 16 años. Incluso en el caso de que planeara entregarse algún día a Sabiras, y en realidad poca esperanza tenía Sabiras de ello, puesto que la única razón para ello parecía ser la mojigatería del chico, no tenía por qué ser ahora. De hecho, lo más probable es que pasaran años antes de que surgiera el tema siquiera. Si tras 4 meses de matrimonio ya se encontraba en tal estado de necesidad que estaba dispuesto a destruir la confianza de Harry, quizás permanecer célibe no fuese la mejor de las ideas. Hacía ya mucho que Sabiras no sentía la urgencia de tomar una pareja erótica habitual, pero quizás 4 meses de tener la tentación en la cama era demasiado, incluso para su nivel de autocontrol. Nunca había sido particularmente promiscuo, y a medida que pasaban los años cada vez sentía menor interés. Eso no quería decir que no hubiese tenido sus escapadas amorosas de vez en cuando, tanto con hombres como con mujeres. Durante el curso no solía ni planteárselo debido a lo incómodo que le hubiese resultado, así que su soledad había sido de lo más práctica hasta ahora, que estaba en peligro de perder su autocontrol. Realmente, quizás había esperado demasiado. Sacudió la cabeza violentamente. Aquello era una locura. No tenía el menor sentido. Estaba cansado, eso era todo, y la adrenalina que había surcado sus venas en los últimos días le estaba afectando de forma extraña. Todo cuanto necesitaba era una buena noche de sueño y por la mañana estaría como nuevo. Miró por encima del hombro hacia la puerta, planteándose brevemente volver a la cama con Harry. Estaría más caliente, por supuesto, y más cómodo. Se imaginó a Harry durmiendo y sintió un escalofrío recorrerle. Realmente estaría tan mal hacerle suyo. Antes de que otro lo hiciera, temblando de ira, se levantó del asiento. De acuerdo, volver a la cama era una mala idea. Dormiría en la librería. Tampoco sería como si se tratara de la primera vez que se quedaba dormido ante el fuego. Sí, se dijo a sí mismo, todo volvería a la normalidad por la mañana. Harry se despertó sobresaltado y miró hacia el reloj, fijándose en que la manilla señalaba con firmeza la posición hora de levantarse. Al ver que Sabiras ya se había marchado, apartó las sábanas para encontrarse con que la parte delantera de su pijama estaba pegajosa y húmeda. En aquel instante le volvió a la cabeza su sueño y notó cómo su rostro se encendía, pese a estar solo en el cuarto. Se tambaleó fuera de la cama y se metió en la ducha, lanzando el pijama a la cesta de lavar para que los elfos se deshicieran del resto de la evidencia. Dios mío, pensó avergonzado preguntándose qué había podido decir mientras dormía. No recordaba los detalles de su sueño demasiado bien, pero recordaba que había sido bastante subido de tono, y que los brazos que le habían rodeado habían sido indudablemente masculinos, lo mismo que el cuerpo contra el que había soñado apretarse, un cuerpo alto, fuerte y bien construido, tremendamente masculino. Sabía que no era nada raro que gritara en sueños, sobre todo cuando tenía pesadillas. Ya había despertado a más de uno durante ellas. Pero, sería igualmente expresivo con este tipo de sueños. Le habría oído Sabiras. O, aún peor, pensó Harry sintiendo cómo le invadía el pánico, habría aferrado a Sabiras en sueños, se habría frotado contra él. Sería esa la razón por la cual Sabiras no estaba en cama cuando había despertado, pese a que debía haberse acostado mucho más tarde que él. Sintió que el rubor se le extendía al cuerpo entero al sopesar semejante posibilidad. Ese era uno de los inconvenientes de la poción que le elaboraba Sabiras.
La pócima contra los sueños normal impedía todo tipo de sueños, cosa que el maestro había declarado peligroso para la salud a la larga. La que le había diseñado en exclusiva solo bloqueaba pesadillas. Ni se le había pasado por la cabeza al chico que podía haber otro tipo de sueños que resultaran inconvenientes cuando dormía junto a otra persona, como si no tuviese bastantes motivos de preocupación ya con el resto. Con un sentido suspiro, salió de la ducha para arreglarse. No es que sintiera demasiado entusiasmo ante el día que se le anunciaba por delante, imaginaba que se pasaría la jornada contestando preguntas a los demás Gryffindor sobre lo que le había ocurrido en las tierras de invierno, pero al menos, se dijo, estaba en casa. Había vuelto a Hogwarts, las clases iban a continuar, y todo sería normal y familiar de nuevo. Una vez vestido, salió al saloncito en busca de una taza de té bien fuerte para comenzar la mañana. Sabiras le esperaba en el cuarto común. Harry hizo una pausa en el dintel de la puerta para mirar al hombre con cierta sorpresa. Sabiras parecía agitado y no dejaba de pasear ante la chimenea, como si algo le inquietara o enfureciera. Harry no pudo recordar haber visto al hombre actuar así, como una fiera enjaulada, y con aquella expresión tormentosa en el rostro. El Sabiras Snape que él conocía caminaba con fluidas zancadas, pero no daba vueltas y vueltas sin sentido. Harry sintió que se sonrojaba. Sería a causa de su sueño. Se iba a morir de vergüenza como el hombre sacara el tema a colación, pero lo que no podía hacer era quedarse ahí mirando, tarde o temprano iba a tener que enfrentarse a los hechos. Todo el mundo tenía sueños, ¿no? Nadie podía culparle por ello. Incluso el maestro en pociones debía tener sueños embarazosos en alguna ocasión. ¿Pasa algo, Sabiras?, preguntó, sobresaltando al otro. Aquello también fue una sorpresa. Sabiras rara vez saltaba de aquella manera. El hombre dejó de dar vueltas y, por unos segundos, se le quedó mirando, antes de que aquella mueca extraña desapareciera de su cara. Tomó aliento, pareciendo recobrar la calma. Lo siento, estaba perdido en mis pensamientos, le dijo. ¿Has dormido bien? Harry notó que sus mejillas ardían. ¿Era aquello una indirecta, o se lo estaba imaginando él? Quizás solo fuese una muestra de cortesía. Bien, asintió, tratando de parecer despreocupado. ¿Está todo? ¿Ha ocurrido algo? Sabiras frunció el ceño y asintió, tenso. Sí, lo cierto es que sí. Será mejor que te sientes. Una sensación incómoda de frío pánico invadió a Harry ante aquellas palabras. De golpe intuyó que aquello nada tenía que ver con su sueño. Sabiras parecía demasiado perturbado como para tratarse de eso. ¿Está todo el mundo bien? ¿Le ha ocurrido algo a alguien? Sabiras señaló impacientemente con un gesto la silla que había delante suyo, insistiendo así en que Harry se sentara. Todo el mundo está bien, nadie está herido. Sus palabras fueron tan precisas que poco hicieron para tranquilizarle, pero de todas formas tomó asiento, mirándole con incertidumbre. Sabiras volvió a sus paseos nerviosos. Ayer noche Lucius Malfoy me presentó su petición formal de enlace entre Draco y Sirius Black. ¿Empezó a explicar? ¿Estás de broma?, preguntó Harry, echándose a reír. Es la idea más ridícula que he oído jamás. Sabiras frunció el ceño. Te aseguro que no bromeo. Ni yo, ni él. Ignoro dónde están sus lealtades, pero Lucius ha decidido que no quiere que su hijo forme parte de los mortífagos. Ve a Black como el medio para lograr sacarle de ese camino. Harry miró a Sabiras con incredulidad. La mera idea de que Lucius Malfoy pudiese hacer algo para beneficiar a otro ser humano, aunque fuese su propio hijo, era absurda, pero que eligiera una manera tan poco probable era más que increíble. No puede pensar que Sirius aceptaría esa posibilidad, ¿verdad? Diablos, dudo que Draco acepte tampoco. Es una tontería, me parece que no lo estás entendiendo, replicó Sabiras. Para empezar, Draco no tiene derecho a decir nada al respecto. Si su padre le dice que se case con Sirius Black, eso es lo que hará. No es decisión suya. En cuanto a tu padrino, no tiene elección tampoco. No tiene ningún motivo legítimo para rechazar semejante alianza cuando es un vínculo tan ventajoso. Hacerlo sería deshonroso, aceptar sería lo deshonroso. Insistió Harry. ¿Quiere a Rimas? Rimas es un hombre lobo. Harry se levantó de un salto. Ya lo sé. ¿Qué tiene eso que ver? Sabiras tironeó furiosamente de un mechón de su propio cabello, agitado. No entiendes lo que te digo. Rimas es un hombre lobo, y por tanto no tiene ningún derecho legal sobre Black. No están unidos. Si el maldito no hubiese sido tan reprimido y no hubiese hecho esperar a Black, no tendríamos este problema,
pero en el mundo real una oferta de honorable matrimonio procedente de la familia Malfoy tiene más peso que el amor verdadero. Harry palideció ante aquellas palabras, antes de enrojecer al darse cuenta de lo que Sabiras insinuaba respecto a la espera de Sirius. Se sintió como si le hubiesen dado un capón por tonto. No es justo, protestó. La vida no es justa, masculló Sabiras. Sirius nunca se casará con Malfoy, insistió Harry. Y me da igual que sea deshonroso. No lo haría, jamás. Entonces morirá, replicó fríamente Sabiras. Y dudo que el lobo quiera eso, morir, exclamó Harry. ¿De qué estás hablando? Sabiras se pasó los dedos por el pelo, que presentaba un aspecto alocado esta mañana al no estar sujeto en una coleta como solía últimamente. Si rechaza la oferta de matrimonio, Lucius Malfoy irá derecho al ministerio y presentará una reclamación al departamento de legados por línea de sangre. Tu padrino perderá su nombre familiar y su posición de cabeza de familia, un título que pasaría de inmediato a Bellatrix Lestrange. Una vez ella fuese nombrada cabeza de familia, usaría una de las antiguas formas de magia de sangre llamada Sangmort para matar a Sirius a distancia. Probablemente, ya de paso matara también cualquier miembro de la casa Black que juzgara indigno de su apellido. Y antes de que sugieras que Sirius debería hacerle eso a ella antes, el Sangmort es un tipo de magia muy oscura, que deforma el alma de forma irrevocable. Solo hay unas pocas personas en el mundo capaces de ese tipo de magia, y Bellatrix es, desafortunadamente, una de ellas. No pensaba sugerir nada por el estilo, protestó Harry horrorizado. Claro que no. Sabiras le sonrió sarcásticamente. Un Gryffindor jamás haría algo así. No es cierto, estás de un humor espantoso hoy, le gritó Harry, sin entender qué ocurría. ¿Por qué Sabiras se mostraba tan desagradable con él? En los últimos meses no se había comportado de aquella forma. El hombre se quedó quieto unos segundos, mirándole con sorpresa. Finalmente suspiró y sacudió la cabeza. Tienes razón, lo estoy, asintió. Lo lamento, estoy fuera de mí. Algo más calmado ante la disculpa, Harry volvió a centrarse en el problema que trataban. Sigo sin entender cómo eso puede ser posible, no obstante. Quiero decir, ¿cómo puede considerarse una propuesta honorable? ¿Es que se ha olvidado de que Sirius es un criminal buscado por la ley? ¿Cómo puede Malfoy casarse con alguien perseguido y que todo el mundo crea que es un matrimonio honroso? El hecho de que Black sea un criminal no quita que siga siendo el cabeza de la casa Black, del mismo modo que tampoco impide que los Lestrange, los Avery o los MC voten en las elecciones, pese a que todos ellos son conocidos mortífagos. Hasta que mueran y sus títulos pasen a manos de sus herederos, seguirán siendo los maestres de familias poderosas. Sus derechos y privilegios vienen dados por la magia, no por las circunstancias legales o la moralidad vigente. ¿Nunca te has preguntado cómo es posible que Sirius siga teniendo acceso a su fortuna familiar, pese al hecho de que esté en la lista de busca y captura del ministerio? Lo cierto es que Harry se lo había preguntado más de una vez. ¿Cómo era posible que Sirius le comprara escobas tan caras año tras año, si no podía mostrarse en público? ¿Cómo había podido conseguir el oro de su cámara en Gringotts? El ministerio tiene derecho a arrestarle, meterle en prisión o incluso ejecutarle, continuó Sabiras, pero hasta que no haga algo que viole el honor de la casa Black no pueden retirarle título, tierra o propiedades. Las leyes mágicas que protegen las líneas de sangre son de las más antiguas que existen, y el ministerio no puede hacer nada contra ellas, y el hecho de que la ley le persiga no atenta contra el honor de la casa Black, preguntó Harry. Sabiras rió sin humor al oírle decir eso. La casa de los Black es oscura, e incluso lanzar las imperdonables no sería deshonroso para ellos. Sirius no es oscuro, eso no importa, insistió Sabiras. Harry se estremeció, pensando en el tipo de familia de la que provenía su padrino. Lo que me estás diciendo es que debe casarse con Draco porque Rimas no tiene ningún derecho legal sobre él, clarificó Harry. Exacto, y si se vincularan o unieran ahora. Sería un derecho aceptable, ¿no? Sugirió Harry. No, repuso Sabiras. Si lo hacen cuando ya se ha hecho la petición equivale a rechazarla, y Black perdería su apellido. No, Harry negó con la cabeza. Esto no puede ser así. Tiene que haber algo. Se detuvo súbitamente al recordar algo que Rimas le había dicho. Sabemos que por cada alma que hay en el mundo, existe su gemelo astral. Si estas dos almas, de alguna forma milagrosa, se reúnen en vida, sabemos que no podemos separarlas. Hacer eso traería el caos. Puede provocar mucho dolor y mal, cosa que por último afectaría a toda nuestra sociedad. La piedra del matrimonio, exclamó. Podemos usar la piedra. Eso desbancaría cualquier propuesta de Malfoy. Sabiras le miró sin entender.
de nuevo alterado, ¿qué balbuceas ahora? La piedra del matrimonio, repitió Harry, si la usamos para probar que Sirius y Rimas deben estar juntos, ni siquiera Malfoy podría rebatirlo. Si muestra que están unidos, incluso desde antes de esta propuesta estúpida. Es un artefacto mágico, incluso Malfoy tendría que aceptar su preponderancia. Sabiras le miró con incredulidad. ¿Y qué diablos te hace pensar que la piedra probaría que Lupin y Black se pertenecen el uno al otro? Lo mismo podría mostrar que Lupin es la pareja perfecta de Alice Longbottom, no seas ridículo. Bufó Harry, ignorando la mirada furiosa de Sabiras en pro de su certeza. Si puede mostrar que tú y yo, entre los que no hay nada, podemos ser almas gemelas, seguro que mostraría que lo son Sirius y Rimas, puesto que están hechos el uno para él. Harry soltó una exclamación de sorpresa cuando una mano fuerte aferró su brazo, atrayéndole con violencia contra el cuerpo de Sabiras. Se encontró mirando atónito al rostro furioso de Sabiras, cuyos ojos parecían arder con un fuego interno. Nada entre nosotros. Siseó Sabiras. Nada. Te he protegido a riesgo de mi vida, año tras año. Durante 4 meses me he ocupado de ti, te he dado un hogar, te he dado cuanto has deseado. Fui a la guerra por ti, luché por ti. ¿Y te atreves a decir que no hay nada entre nosotros? Mientras alzaba la voz hasta gritar, su presa en los brazos de Harry fue volviéndose más férrea y dolorosa. Harry supo con seguridad que le dejaría señales. Pero lo que más le asustaba era el hecho de que no solo era rabia lo que iluminaba los ojos de Sabiras, estaban amarillos, como los de Rimas cuando el lobo se acercaba demasiado a la superficie de su personalidad. Tus ojos están amarillos, musitó entrecortadamente, demasiado aterrado incluso para moverse. Le había mordido un hombre lobo. Su corazón estaba disparado a causa del pánico. Sabiras le miraba iracundo y no reaccionó enseguida. Y entonces, una expresión extraña cruzó sus rasgos cuando comprendió las palabras de Harry. Su cara, que había estado roja de furia, palideció de golpe y el horror se pintó en su gesto mientras contemplaba al chico con ojos desorbitados. Soltó a Harry con un empujón brusco que le hizo trastabillar. «Oh dioses», susurró Sabiras antes de abalanzarse hacia la puerta. Abrió el retrato bruscamente y se alejó por el pasillo. Pasaron varios minutos antes de que Harry consiguiese serenarse lo suficiente como para moverse. Le temblaban las rodillas y se encontró tocándose los moretones que estaba seguro que le había causado el encuentro en ambos brazos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estremecido y en shock, se dirigió hacia el dormitorio y abrió el armario. Se dejó caer de rodillas y buscó su baúl para rebuscar en su interior las pocas cosas que contenía. No tardó mucho en encontrar el viejo pergamino que buscaba. Sacó la varita de su manga y dio un golpecito con ella en el documento. Juro solemnemente que esto es una travesura. Las líneas familiares del mapa de los merodeadores aparecieron en el pergamino. Harry no apartó la vista de él. Allí estaba Sabiras, dirigiéndose a la torre del director. Era aún temprano y la mayoría de alumnos aún estaban en sus dormitorios. Por un segundo se planteó correr tras Sabiras para preguntarle qué le ocurría. Y de pronto su extraño sueño le volvió a la mente, revivido por el extraño calor que había sentido cuando se había visto apretado contra el cuerpo del otro hombre. Sus emociones se volvieron caóticas, dejándole perdido y sin saber qué hacer. Necesitaba hablar con alguien, y no parecía que pudiese hacerlo con Sabiras. Ahora mismo buscó el nombre de Remus Lupin. Le sorprendió encontrarlo en la enfermería. Estaría enfermo. Le habría sucedido algo a Sirius. Pero no, Sirius no aparecía en el mapa. Travesura realizada. Cerró el mapa y lo devolvió al baúl antes de salir. Necesitaba charlar con Rimas, y cuanto antes mejor. En aquel momento, para él era como si el mundo entero se hubiese vuelto loco.